Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 52. 52, golpeando a algunos matones. Una fila de 3 hombres apuntó con sus armas a Peter, quien saltó, enrolando una tapa de alcantarilla tras él y lanzando una sobre su cabeza directamente sobre la de uno de los hombres del centro, causándole una caída al suelo inconsciente. Peter se aterrorizó sobre el cuerpo desmayado del hombre mientras los demás le apuntaban con sus armas. Peter se giró hacia uno de ellos, cubriéndose los ojos con la telaraña, y luego saltó hacia atrás sobre el otro, arrebatándole el arma con la telaraña. Al girarse el hombre, ahora desarmado, recibió un gancho de derecha que lo dejó inconsciente. Mientras el otro lograba deshacer las telarañas, recibió un puñetazo de frente, pero no pudo ver nada. Solo veía a Spider-Man a pocos metros, pero una lluvia de puñetazos lo seguiría golpeando hasta que cayó al suelo, con sangre deslizándose por su nariz. Peter oyó a otro grupo de gente acercándose desde la esquina. Corrió hacia ellos, y al girar la esquina, el hombre que iba delante lo empujó al suelo de un puñetazo. Los otros dos apuntaron sus armas hacia Peter, quien saltó al aire al recibir las balas. Peter usó sus telarañas para lanzarse contra uno de ellos, derribándolo al suelo. Cuando el otro se giró para darse cuenta de lo que estaba sucediendo, él también cayó al suelo, noqueado de un solo golpe por 3D-Man. Desde la perspectiva de Peter, parecía un juego de lucha en 2D, ya que ambos levantaron los pulgares. Peter perdió el juicio al inclinarse hacia atrás al ver pasar una bala, impactando en un coche. Peter, en respuesta, se tapó los ojos con las membranas. Corrió hacia él antes de arremeter contra él, arrojándolo a través del escaparate de una joyería y aterrizando en la pared de arriba. Al doblar otra esquina, un hombre sostenía un arma en la mano, en 3D. Extendió la mano, sujetando el cañón, convirtiéndola en 2D en una pequeña nube de humo. ¿Qué?, preguntó el hombre antes de recibir un puñetazo. Peter se subió a lo alto de la farola y saltó hacia un pequeño círculo de hombres armados, a quienes les quitó sus armas en el aire antes de que el superhéroe aterrizara en el medio. Fue genial, murmuró antes de patear a uno de ellos en el pecho. Uno intentó darle un puñetazo, pero Peter lo atrapó antes de saltar por los aires. Un hombre intentó atacarlo, y como estaba debajo de él, Peter arañó el suelo debajo de él antes de estrellarse contra la espalda del hombre. Uno le lanzó un puñetazo a Peter, quien logró apartar su cabeza antes de contraatacar con un gancho a la cabeza mientras otro lo atacaba con un bate de metal. Peter saltó por encima del columpio y trató de dar un puñetazo que fue bloqueado por el bate pero dejó una gran abolladura. Peter le lanzó un gancho directamente a la mandíbula en lugar de lanzar al hombre al aire, quien lentamente cayó al suelo. Peter se descontroló y, al mirar en dirección al peligro, vio lo que parecía una granada aturdidora. Sin pensarlo 2 veces, la envolvió con una red, agitándola en el aire y la lanzó de vuelta hacia el grupo. Le azotó el pecho con una roja antes de lanzarse a golpearle el casco. Intentó contraatacar, pero Peter retrocedió antes de lanzarle un gancho al casco, causándole una caída al suelo. Un jeep blindado aceleró hacia Peter y, entre una nube de humo, desapareció mientras 2 hombres rodaban por el suelo justo frente a él. Los atrapó con una telaraña y alzó la vista para ver caer al suelo una hoja de papel con la forma del jeep, con la imagen bidimensional de un hombre tridimensional secándose la frente. Eso fue fácil, exclamó 3D-Man triunfante. No le echas mala suerte, respondió Peter, caminando hacia él. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película? Estará bien, replicó 3D-Man antes de frotar a Peter. Desde la calle, aparecieron 2 coches, uno con una ametralladora en el techo y un hombre enfundándolo. Te dije que no lo gafeses, respondió Peter frente a él, y 3D-Man comenzó a correr para cubrirse mientras las balas comenzaban a llover tras ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó 3D-Man mientras gritaba por encima de los disparos. Déjame intentar algo, respondió Peter, arrastrándose hacia el callejón trasero detrás de él mientras los 2 jeeps se detenían y la gente salía de ellos y usaba las puertas abiertas como cobertura. Los disparos continuaron, y la cobertura de 3D-Man se hizo cada vez más pequeña. Necesito que te des prisa, dijo por el auricular. El hombre 3D miró desde su escondite y vio a Peter balanceándose detrás de los hombres. Peter agarró una tapa de alcantarilla de la calle y la arrojó junto con el arma montada, y el hombre la nosotros, dejándola inservible. La gente miró hacia atrás para verlo y empezó a dispararle. Mierda, pensó Peter mientras lanzaba golpes.
Cuando un grupo de hombres comenzó a usar todas las balas que tenían para golpear a Peter, quien estaba haciendo todo lo posible para no ser golpeado mientras se balanceaba hacia ellos, 3D Man vino desde atrás, golpeó a uno y lo dejó inconsciente. Los otros dos lo miraron, y justo cuando intentaban dispararle, Peter logró arrebatarles las armas. Aprovechando esta ventana, 3D Man lanzó un gancho hacia uno de ellos, derribándolo al suelo mientras el otro le devolvía el favor. 3D Man permaneció imperturbable y le dio un puñetazo en el torso, luego lo enganchó en la cara mientras el otro se levantaba para golpearlo en el costado. 3D Man lanzó un gancho, dejándolo inconsciente. Del otro lado, gracias a la reducción de disparos, Peter logró aterrizar. Uno de ellos intentó golpearlo con su arma, pero Peter lo esquivó y le dio un gancho en la cara. Peter pateó al último hombre dentro del jeep y lo ató con una telaraña, dejándolo incapacitado. No te atrevas a decir nada esta vez, dijo Peter mientras 3D Man se reía en respuesta. ¿Estamos todos bien?, respondió. Sus auriculares vibraron. Solicito refuerzos. Necesitamos ayuda urgentemente. Behemoth y yo nos hemos topado con dientes de sable, dijo Outhirl. Mierda, dientes de sable. Deberíamos ir a ayudarte. Dijo 3D Man. El auricular volvió a vibrar. Chicos, me he topado con Vulcano y les envío mi ubicación. Estoy iniciando el combate. Deséenme suerte, dijo Tigra. ¿Y ahora qué? Preguntó 3D Man un poco preocupado. Tú ves a ayudar a Tigra. Yo iré a ayudar a Outhirl y Behemoth. Respondió Pedro. Suena bien, hombre. Oye, buena suerte, dijo 3D Man. Tú también, respondió Peter, antes de alejarse. Pensamientos de los creadores Massive Sim, perdón por la actualización tardía. He estado solucionando algunas cosas. También quiero anunciar que habrá un descanso de 4 días sin capítulos porque estoy de vacaciones con mis chicos. Espero que lo disfruten todos y estaré seguro de regresar mejor que nunca, paz. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 53. 53, Bestia salvaje. Behemoth y dientes de sable. Diente de sable alcanzó a Behemoth, asestando un puñetazo directo al pecho antes de ser derribado por un jab. Diente de sable le sujetó la mejilla mientras le palpitaba de dolor. Diente de sable se volvió más cauteloso y en su lugar caminó pacientemente alrededor de Behemoth, justo fuera de su alcance. Diente de sable volvió a atacar, y Behemoth intentó alejarlo con otro golpe, pero este lo esquivó y le lanzó un gancho a la cintura. Behemoth sintió un poco de dolor, pero se sorprendió de lo poco que dolió, y con la otra mano, enganchó a Diente de sable. Diente de sable se mantuvo firme y golpeó a Behemoth con un gancho en la cara. Behemoth intentó otro gancho, pero Diente de sable retrocedió y lo esquivó con un jab a la cara. Creo que ya lo tengo controlado, dijo Diente de sable mientras unas garras metálicas le perforaban lentamente los nudillos. Ríndete ahora, o tu muerte te dolerá mucho, añadió. Me niego, respondió Behemoth. Entonces que así sea, respondió Diente de sable. Dientes de sable se abalanzó, y el golpe de Behemoth pasó volando junto a él mientras la sangre goteaba de su brazo y un conjunto de garras de metal lo atravesaron, y sintió un dolor agudo. Diente de sable sacó sus garras de sus brazos y empujó sus brazos hacia el pecho de Behemoth antes de dar un paso atrás tras un gancho de izquierda. Behemoth intentó otro golpe, y Diente de sable lo siguió con el suyo mientras sus puños chocaban y las garras perforaban la mano de Behemoth, pero Diente de sable todavía gemía de dolor mientras todo su brazo hormigueaba de dolor y los huesos de sus nudillos se crujían. Dientes de sable, ligeramente aturdido, no pudo esquivar el siguiente golpe en su rostro mientras retrocedía nuevamente, tapándose la nariz mientras la sangre brotaba y comenzaba a sentirse entumecido. Diente de sable comenzó a enojarse visiblemente, las venas alrededor de su cuello y rostro se volvieron más frecuentes antes de desaparecer a medida que calmaba su respiración y se relajaba más. Mientras esto sucedía, Behemoth caminó hacia una farola cercana, arrancándola del suelo y arrastrándola por el suelo mientras marchaba hacia Dientes de sable. Diente de sable cargó contra él antes de ser derribado por un golpe de la farola, que ahora formaba una pequeña abolladura. Diente de sable se levantó rápidamente y lo sujetó por la cintura un rato antes de volver a cargar. Behemoth volvió a balancearlo hacia un lado, pero Diente de sable lo atravesó con sus garras y se lo arrancó de las manos antes de golpearlo en la cabeza de Behemoth, lo que hizo que diera un paso atrás. Cuando el poste de metal cayó al suelo, Diente de sable se lanzó hacia Behemoth y, con ambas manos, clavó sus garras en él mientras la sangre goteaba al suelo. Behemoth intentó un gancho, pero Diente de sable se apartó rápidamente antes de abalanzarse sobre él.
Behemoth, usando el mismo brazo, lo blandió contra Diente de Sable como un martillo, haciendo caer al suelo. Behemoth pisoteó a Diente de Sable mientras gemía de dolor. Diente de Sable le apuñaló la pierna y tiró hacia abajo, desgarrando la pierna de Behemoth mientras gemía de dolor y la sangre brotaba a borbotones. Behemoth retrocedió, casi cayendo al suelo mientras su pierna temblaba, intentando sostenerlo. Behemoth logró mantenerse en pie, pero ahora Diente de Sable estaba de nuevo en pie. Te dije que dolería, dijo Diente de Sable, escupiendo sangre de su boca y limpiando la sangre de su nariz. Hablas demasiado, respondió Behemoth. Dientes de Sable empezaron a enfadarse, y las venas volvieron a aparecer. Intentó mantener la calma. Sus ojos se pusieron rojos y empezó a actuar como una bestia salvaje, perdiendo la razón. Behemoth se sorprendió cuando Diente de Sable comenzó a gritar y rugir como un animal. Diente de Sable se abalanzó sobre Behemoth, quien, en respuesta, lanzó un gancho que conectó, pero a pesar de eso, Diente de Sable continuó avanzando mientras apuñalaba a Behemoth en el pecho, casi perforándole el corazón. La pierna de Behemoth cedió y, al caer, le dio un cabezazo a Diente de Sable, quien se tambaleó hacia atrás. Al intentar abalanzarse sobre él de nuevo, Behemoth reúne toda la fuerza de su pierna para lanzar un gancho. Dientes de Sable voló hacia atrás, cayendo al suelo, y parecía que había perdido el conocimiento. Behemoth se arrastró lentamente hasta un camión cercano, donde se recostó, sujetándose las heridas. Behemoth miró a Diente de Sable, quien empezó a levantarse gruñendo. Behemoth se puso de pie, apoyándose en el camión, mientras Diente de Sable corría hacia él. Dientes de Sable realizó un ataque frontal con sus garras apuntando directamente a Behemoth. Ambas garras lo atravesaron y la fuerza lo hizo estrellarse contra el camión que tenía detrás, haciendo caer de lado. Diente de Sable sacó sus garras y, justo cuando estaba a punto de apuñalar de nuevo, Behemoth apretó los puños y le dio un golpe en la cabeza. Diente de Sable cayó sobre una rodilla antes de ponerse de pie rápidamente y comenzar a apuñalar a Behemoth con rapidez. La sangre brotaba de sus heridas mientras se formaba un charco bajo él. Mientras Diente de Sable seguía clavándolo en él, Behemoth le soltó una lluvia de puñetazos. Esto continuó un rato, con el pecho de Behemoth lleno de agujeros y sangre, y el rostro de Diente de Sable magullado y ensangrentado. Diente de Sable intentó un gancho, pero Behemoth le impidió el paso. Ni siquiera eso impidió que las garras de Diente de Sable le atravesaran la mano y la mandíbula inferior mientras el sabor a sangre se volvía abrumador en su boca. Dientes de Sable sacó sus garras y atravesó a Behemoth en el pecho una vez más, pero al intentar sacarlas, no se movieron. Behemoth contrajo los músculos, manteniendo las garras firmemente dentro de él y clavándose. Behemoth gritó a todo pulmón antes de desatar una tormenta de golpes contra Diente de Sable mientras su rostro se volvía casi irreconocible. Dientes de Sable retrajo sus garras antes de abrir un pequeño agujero en el corazón de Behemoth. Los brazos de Behemoth cayeron de espaldas al suelo, con la espalda contra el camión, mientras la sangre seguía brotando de sus heridas. Dientes de Sable miró al aire y rugió victorioso antes de sujetarse la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre empezaron a recuperar la normalidad y su respiración se estabilizó. Miró a Behemoth y retrocedió, decepcionado y triste. Lo siento. No tenía por qué ser así, dijo mientras comenzaba a alejarse de Behemoth, cuya respiración era rápida y la sangre seguía brotando de casi todas partes de su cuerpo. Dientes de Sable, con la espalda contra Behemoth, se sujetaba la cabeza, con un dolor punzante en la cabeza. Cojeaba ligeramente mientras la sangre goteaba de su nariz al suelo. Dientes de Sable podía oír los sonidos del agua detrás de él, y curiosamente, se dio la vuelta para ser golpeado en la cara por una boca de incendios con un hombre con un traje rojo y azul con una araña negra en el pecho al lado de Behemoth. Comentario 1. Votar capítulo 54. 54, telarañas y garras. Peter se paró frente a Behemoth y lo miró con horror. Estaba lleno de agujeros y la sangre seguía manando por todas partes. «Vas a estar bien», afirmó Peter, agachándose y extendiendo sus telarañas sobre las heridas de Behemoth, intentando detener la hemorragia. Behemoth sujetó la mano de Peter, impidiéndole ayudarlo. Ya es demasiado tarde para mí», respondió Behemoth. Peter podía sentir su debilidad con su agarre letárgico y sus ojos, casi sin vida. «No te atrevas a morir. Estoy seguro de que todavía hay cosas que quieres hacer en este mundo», replicó Peter. Behemoth suena levemente. «Por supuesto, pero la vida no siempre sale según lo planeado», replicó. «Deja de pensar en cómo vas a morir y piensa en cambio en estar vivo», respondió Peter, colocando suavemente la mano de Behemoth en el suelo antes de continuar vendando sus heridas.
Ya he perdido demasiada sangre, por no hablar del agujero en mi corazón. Spider-Man. Haz lo que hagas, moriré, y no puedes cambiarlo. Aprecio tu amabilidad y tu desesperación, pero lo único que puedes hacer por mí ahora es asegurarte de que nadie más muera. Eso es todo lo que quiero, respondió Behemoth. Peter empezó a llorar. Creo que esto es lo más que te he visto decir, añadió mientras dejaba caer los brazos en señal de derrota. No soy muy hablador, respondió Behemoth. Los dos permanecieron en silencio por un rato, escuchándose solo la pesada respiración de Behemoth. Diente de Sable los miró desde la distancia y les dejó obtener su momento, mirando al suelo. Buena suerte, Spider-Man, ve a patearle el trasero, dijo Behemoth mientras la vida en sus ojos se desvanecía y todo su cuerpo quedaba flácido, mientras su respiración pesada se detenía. Lamento tu pérdida, dijo Diente de Sable. Cállate, respondió Peter, mirando el cuerpo de Behemoth una vez más, cómo lo maltrataban y lo ensartaban. Se puso de pie y cerró los ojos, intentando contener las lágrimas con los puños apretados. ¿Por fin refuerzos? ¿Dónde está Behemoth?, preguntó Outhirl desde atrás del camión. Dobló la esquina para ver el resultado de su pelea y jadeó, tapándose la boca con la mano. Sus ojos comenzaron a lagrimear y solo pudo mirarlo en silencio mientras contenía las lágrimas. Peter sollozó antes de darse cuenta de la vuelta y hablar con Chica Halcón. Vamos a darle una paliza por Behemoth, dijo. Tardó un poco, pero pronto Chica Halcón también se giró para enfrentarse a Diente de Sable. Por Behemoth, respondió. Les daré a ambos la misma opción que le di a él. Únanse a nosotros y no les haré daño. Sé que es una fortuna después de matar a su amigo, pero no me dejó otra opción. Al menos escuchen nuestra historia, añadió Diente de Sable. Para ya. Por muy triste que sea tu historia, no te excusa de esto. Tanta gente ha muerto por tu culpa. Siempre hay otra salida, siempre, respondió Peter. Tomaré tu respuesta como un no, respondió Diente de Sable, debilitado, mientras sus garras metálicas se soltaban lentamente de sus nudillos. Lo enfrentaré de frente. Actuaré como apoyo, pidió Peter. Lo tengo, respondió Outhirl, preparando su arco. Diente de Sable se abalanzó sobre ellos, y Peter se abalanzó sobre él. Chica Halcón le disparó una flecha de Diente de Sable, quien arañó antes de atacar a Peter. Peter se deslizó de rodillas entre las piernas de Diente de Sable y, al girarse, le propinó una patada directa en la mandíbula. Diente de Sable, sorprendido por su poder, continuó su ataque. Intentó un corte vertical, pero Peter lo apartó a un lado mientras Diente de Sable usaba su otra garra para apuñalarlo. Peter apartó la cabeza antes de golpearlo en la cara. Diente de Sable retrocedió unos pasos. Eres más fuerte de lo que pareces, dijo. Peter no respondió y esperó a que Diente de Sable volviera a atacar. Con la espalda contra Outhirl, dos flechas se le clavaron en la espalda. Miró, la Chica Halcón. ¿Qué miras?, preguntó Peter. Y cuando Diente de Sable se giró para mirarlo, dos pies le golpearon la cara. Peter dio una voltereta hacia atrás y aterrizó frente a él. Otra flecha le atravesó la espalda y sus ojos quedaron cubiertos de telarañas. Peter comenzó a acribillarlo a puñetazos mientras Diente de Sable desgarraba las telarañas con facilidad, destrozando el traje de Peter, dejando marcas de garras, pero, afortunadamente, sin cortes ni heridas. Estás empezando a enojarme, dijo Diente de Sable. ¿Y a mí qué me importa?, respondió Peter. Oh, ya verás, respondió Diente de Sable, corriendo hacia Peter nuevamente mientras más flechas caían en su espalda. Una ráfaga de golpes y puñaladas se dirigió hacia Peter, pero los esquivó todos, incluso contraatacando. Diente de Sable intentó otro ataque, que Peter esquivó retrocediendo, pero sin darse cuenta, su espalda estaba ahora frente a una pared, y Diente de Sable estaba justo frente a él. Intentó apuñalarlo, y Peter logró saltar y colgarse de la pared antes de que lo agarraran y lo estrellaran contra el suelo. Antes de que pudiera pensar, sentí un dolor terrible en la parte baja del pecho, que también se sintió cálido mientras gemía. La sangre brotó a borbotones, pero antes de que pudiera siquiera concentrarse en el dolor, Diente de Sable intentó apuñalarlo de nuevo. Las telarañas de Peter se engancharon en una farola cercana y lograron apartarse mientras un rastro de sangre se extendía por el concreto. Outhirl disparó otra flecha hacia Diente de Sable, quien la esquivó fácilmente esta vez, y ahora su atención estaba centrada en ella. ¡Mierda!, masculló Peter mientras Diente de Sable corría hacia Chica Halcón. Rápidamente extendiendo una telaraña sobre la herida, deteniendo la hemorragia por el momento, antes de ponerse de pie.
Diente de Sable cargó hacia Utgirl, quien ahora estaba en estado de pánico y comenzó a huir también después de que todas sus flechas fueron desviadas. Peter empezó a balancearse hacia ellos, y cuando empezó a caer al suelo, agarró una alcantarilla cercana y la lanzó hacia Diente de Sable, golpeándolo en la pierna y haciendo que cayera al suelo. Diente de Sable se puso de pie mientras Peter arrastraba la alcantarilla hacia él. «Me estás poniendo de los nervios», dijo, agitado. «Au, eso es histérico», respondió Peter burlonamente. Comentario cero comentario. Votar capítulo 55. 55, inyectado en sangre. Dientes de Sable se sujetó la cabeza mientras las venas de su cuello se dilataban y sus ojos volvían a inyectarse en sangre. Gruñó como un animal feroz mientras pequeñas gotas de saliva caían al suelo. «¿Qué carajo?», murmuró Peter poniéndose en posición. Diente de Sable rugió hacia el cielo mientras se arrancaba la camisa antes de cargar hacia Peter a una velocidad increíble. Peter se enroló en su telaraña y empezó a girar la alcantarilla en círculos antes de lanzarse hacia Diente de Sable. Una abolladura en su rostro se le quedó al rebotar, pero continuó abalanzándose hacia Peter mientras su nariz goteaba sangre. Diente de Sable echó a correr hacia Peter a cuatro patas, y Peter lanzó la alcantarilla hacia abajo, golpeándolo en la coronilla. Cayó de bruces al suelo por una fracción de segundo mientras continuaba su embestida. Diente de Sable seguía rugiendo y gruñendo, con la saliva goteando de su boca. ¿Tiene rabia?, gritó Peter asustado y en shock. Peter se colgó de un muro cercano mientras Diente de Sable se acercaba. «Ja, ¿y ahora qué?», se burló antes de que Diente de Sable empezara a clavar sus garras en el muro y corriera hacia Peter. Gritó Peter completamente sorprendido antes de girarse hacia el edificio opuesto cuando el corte de Diente de Sable cayó por poco. Dientes de Sable saltó hacia Peter, quien rápidamente se apartó mientras se estrellaba contra el edificio, dejando una nube de polvo. Rápidamente se asomó por el agujero, mirando a su alrededor, antes de volver a fijar la mirada en Peter y seguir clavando sus garras en el edificio y arrastrándose hacia él. Mientras Diente de Sable intentaba apuñalar a Peter, este se arrastró entre ellos mientras aparecían agujeros por todas partes. Peter pateó a Diente de Sable en la cara, pero la ráfaga de puñaladas continuó. Peter se alejó arrastrándose rápidamente, haciendo algo de distancia entre los dos, y cuando Diente de Sable intentó cortar, Peter lo dejó pasar por poco antes de ponerse de pie de lado y patear su otro brazo tembloroso, lo que lo hizo caer al suelo. Diente de Sable detuvo su caída clavando ambas garras en el edificio, y al levantar la vista, un pie le dio justo en la cara. Peter saltó, aterrizó detrás de él y le lanzó una ráfaga de telarañas, atrapando a Diente de Sable contra la pared. Peter se sacudió las manos y empezó a alejarse. «Entra», exclamó Utgirl, corriendo hacia Peter con alegría. Diente de Sable gimió con fuerza al intentar resistir la roja de telarañas. Al principio, pequeñas hebras se rompieron, pero luego se rompieron más y más mientras Diente de Sable rugía antes de caer al suelo. Peter miró hacia atrás y suspiró. «¿Cuándo pararás?», preguntó, mientras Diente de Sable gruñía en respuesta. Dientes de Sable recogió un coche cercano y lo lanzó hacia Peter, quien, confundido, levantó la vista al ver que volaba sobre su cabeza. Peter volvió a mirar a Chica Halcón, que estaba al descubierto. «Mierda», murmuró Peter mientras, con ambas manos, agarraba el coche con la correa y tiraba de él mientras caía hacia atrás y el coche se estrellaba contra el suelo. Diente de Sable había pasado justo al lado de Peter y directamente hacia Chica Halcón, quien comenzó a correr de regreso para cubrirse. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al lanzarse contra Diente de Sable. Peter atrapó con su tela una boca de incendios cercana y comenzó a lanzarse hacia Diente de Sable, quien usó sus garras para atraparla, antes de lanzarlo contra un edificio cercano mientras el polvo le cubría el traje y le golpeaba la cabeza contra un lavabo. Peter se frotó la nuca antes de levantarse y lanzarse de vuelta a las calles. Dientes de Sable estaba persiguiendo a Chica Halcón, y ella intentaba huir lo mejor que podía, pero Dientes de Sable se acercaba a ella rápidamente. Diente de Sable levantó el camión que sostuvo el cuerpo de Behemoth y lo arrojó frente a Chica Halcón. Ella se giró y vio a Diente de Sable preparándose para destrozarla. Peter aterrizó sobre su hombro y, con toda su fuerza, evitó que Diente de Sable atacara a Chica Halcón. Las garras casi le tocaron el rostro mientras Peter luchaba por contenerlo, mientras ella temblaba de miedo. «Dispáralo», gimió Peter mientras seguía luchando para evitar que Dientes de Sable cortara a Chica Halcón. Diente de Sable intentó atacar con su otro par de garras, y Peter usó su telaraña para sujetar también a la bahía.
Los brazos comenzaron a acercarse a Chica Halcón mientras ella preparaba rápidamente su arco. Una flecha atravesó el ojo de Diente de Sable, y mientras gemía de dolor cuando la sangre se disparó sobre Outhirl, apuñaló la pierna de Peter con el brazo opuesto mientras las garras de metal la atravesaron. Diente de Sable rugió y arrojó a Peter al suelo mientras la sangre continuaba saliendo de su pierna. Una flecha atravesó la garganta de Diente de Sable al morderla, rompiendo la flecha de metal, clavándole las garras a Chica Halcón y levantándola en el aire mientras la sangre goteaba sobre el brazo de Diente de Sable y caía al suelo. Chica Halcón escupió sangre sobre el pecho de Diente de Sable, quien gimió de dolor antes de caer al suelo, sujetándose la herida. Diente de Sable volvió a rugir al cielo antes de extraerse lentamente la flecha del ojo mientras la sangre brotaba a borbotones. Peter se levantó con la pierna ligeramente temblorosa, mirando fijamente a Diente de Sable, quien le devolvió el favor. «Yo ganaré tiempo. ¿Tú intenta correr?», preguntó Peter. Los ojos de Diente de Sable volvieron a la normalidad mientras sostenía su cabeza antes de mirar hacia Peter y Outhirl. «Te dije que no me hicieras enojar», dijo Diente de Sable. «Eso no fue nada», respondió Peter. Diente de Sable miró a Peter. «Se acabó, y lo sabes», respondió. «No estaría tan seguro», exclamó Outhirl mientras otra flecha atravesaba la espalda de Sabertooth, seguida de un sonido de tic-tac. «Estallido», añadió Outhirl con una pequeña sonrisa. Dientes de Sable abrieron mucho los ojos antes de abalanzarse sobre Peter. «Te llevaré conmigo», gritó. Peter intentó saltar, pero su pierna no se movía y empezó a caer al suelo mientras unas garras le perforaban la cintura. Peter pudo ver el miedo en los ojos de Diente de Sable antes de que la flecha en su espalda explotara, destripando la mitad de su cuerpo mientras las garras de metal se retraían y caía al suelo, sin vida. Pensamientos de los creadores. Massive Simp capítulo extra mañana. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 56. 56, exceso de confianza. ¿Qué demonios?, exclamó Peter mientras miraba el cadáver de Diente de Sable mientras Chica Halcón celebraba. ¿Qué?, preguntó Outhirl. «Lo mataste», respondió Peter, agitado por lo imperturbable que estaba ella. «¿Qué esperabas? Intentó matarnos, y si lo hubiera logrado, habría seguido matando a más gente. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llevarlo al parque a hacer un picnic?», respondió Outhirl. «Todos merecen una segunda oportunidad, y ni siquiera conocemos sus circunstancias. ¿Quiénes para decidir el destino de alguien somos? Si eso sucede, ¿quién nos controlará?», replicó Peter. «Qué ingenuo eres. Este no es un Spider-Man del País de las Maravillas donde todo es bonito y elegante como en un cómic o una película. Behemoth murió por su culpa, ¿y cree que deberíamos dejarlo vivir?», respondió Outhirl. «Lo que buscabas era venganza, no lo correcto. Supercharger, el tipo al que detuve, resultó haber sido prácticamente lobotomizado por un terrible accidente laboral que le provocó un odio antinatural hacia los superhumanos. ¿Acaso merece morir si ni siquiera es culpa suya, sino pura mala suerte?», respondió Peter. «¿Qué sugieres entonces?». «Cenar con él en la cárcel para escuchar su historia», respondió Outhirl. «Solo escúchalos porque, te guste o no, siguen siendo personas, Chica Halcón, igual que nosotros. Un pequeño cambio en nuestro camino podría habernos convertido en personas como ellos. Si son monstruos irredimibles, claro, pero nunca es solo blanco o negro. Hay muchísima gente en el medio», respondió Peter. «Eso no cambia el hecho de que ya estaba demasiado perdido para ser redimido. Mató a tanta gente, ¿y quieres darle la oportunidad de hacerlo de nuevo?», respondió Outhirl, frustrada. «¿Vimos a la misma persona? ¿Nos atacamos de inmediato? No. Nos dejó llorar, ¿y crees que estaba orgulloso de lo que se convertiría? Estaba asustado y afligido, igual que todos nosotros. No era el monstruo que quieres que sea. Tenía emociones y pensamientos complejos, y probablemente una vida aún más complicada que la nuestra. Imagina vivir una vida normal cuando un poco de ira puede convertirte en una bestia sedienta de sangre», respondió Peter. «Supongo que simplemente no pensamos en la misma longitud de onda, pero no importa lo que digas, mantengo mis acciones», respondió Outhirl, sosteniendo su herida, y el silencio se hizo entre los dos por un momento. «Siéntete, déjame detener la hemorragia», pidió Pedro. Outhirl se sentó tranquilamente sobre su espalda contra el camión y envolvió sus redes alrededor de la herida mientras los dos permanecieron en silencio. «Gracias», dijo Outhirl. «No hay problema», respondió Peter. «Vulcano y Tigra, bueno, ¿qué tenemos aquí?», preguntó Tigra, que ahora se encontraba a unos metros de Vulcano, quien seguía disfrutando de su pastel.
Vulcano se limpió la boca con un pañuelo y se levantó del asiento. Hola, Tigra, respondió. Oh, ¿me conoces? Respondió Tigra. Conozco a todos los superhumanos de esta ciudad, respondió Vulcano. Vaya. Qué manera de hacer sentir especial a una chica. Bromeó. ¿Crees que puedes derrotarme tú solo? Preguntó Vulcano. No dolerá intentarlo, respondió Tigra desenvainando sus garras. Me gusta tu confianza, pero la confianza no significa nada contra algo que está más allá de ti mismo, y pronto te darás cuenta de eso, respondió Vulcano. Tigra lanzó una ráfaga de cortes hacia Vulcano, quien ni siquiera se molestó en esquivarlos mientras las garras se clavaban profundamente en su piel y la sangre goteaba al suelo y manchaba las garras de Tigra. Vulcano le dio un solo puñetazo a Tigra en el plexo solar, haciéndola caer de rodillas al instante, atragantada. Se sujetó la zona con fuerza mientras le ardía de dolor. Nunca había sentido algo tan terrible en su vida. ¿Eso es todo? Esperaba más de alguien que quería convertirse en vengadora, se burló Vulcan con una pequeña sonrisa. Tigra se puso de pie rápidamente y atacó el corazón con una puñalada, que Vulcano agarró sin esfuerzo. Vulcan la sujetó del brazo con tanta fuerza que se oían los huesos de Tigra crujir mientras gritaba de dolor, intentando soltarse. Vulcano golpeó rápidamente el pecho de Tigra, haciéndola caer de rodillas de nuevo y escupiendo sangre al suelo. Tigra se sumió en la desesperación, mirando al suelo, mientras la idea de morir la dominaba. Mírame, exigió Vulcano también, a lo que Tigra obedeció. Vio cómo todas las heridas de su pecho se cerraban y desaparecían como si no hubiera hecho nada. Perdiste en cuanto decidiste que eras mejor de lo que eras, añadió. Vulcano la rodeó suavemente con las manos y la levantó, aumentando la presión poco a poco. Tigra jadeaba mientras forcejeaba, intentando con todas sus fuerzas liberarse de las manos de Vulcano, pero fue en vano. Tigra usó su cola y la envolvió alrededor del cuello de Vulcan, pero este no pareció inmutarse en absoluto, y la miró con una mirada fría e inexpresiva mientras la estrangulaba lentamente. Pronto, todo el poder que le quedaba a Tigra desapareció, su cola se soltó y puso los ojos en blanco. Vulcano lanzó a Tigra por la ventana de la cafetería, y este chocó contra todas las sillas y mesas. Volvió a jadear al ver a Vulcano acercarse. El miedo en sus ojos aún persistía y empezó a temblar. Tigra. Gritó 3D Man desde afuera de la tienda mientras la buscaba. Debería estar en esa cafetería, murmuró confundido. Detuvo su paso y observó cómo Vulcan salía lentamente de la tienda por la ventana rota hacia el centro de la calle. Hola, 3D Man. Creo que tengo información que te encantaría saber, y espero que con ella veas que estás luchando en el bando equivocado, preguntó. Cállate. Intentas parecer genial saliendo por una ventana rota cuando la puerta está ahí, idiota. Respondió 3D Man, leyendo sus puños. No fueron los extraterrestres los que te hicieron así. Son las mismas personas a las que ahora proteges. Nos hicieron lo mismo, pero a los niños, no a ti. Te despojaron de tu familia y te torturaron antes de esperar que te reintegraras a la sociedad como si nada hubiera pasado. Déjame contarte una historia, y no espero que me creas. Solo escucha. ¿Es todo lo que pido?, preguntó Vulcan. 3D Man dudó, pero percibió la sinceridad en las palabras de Vulcan y apretó los puños. Continúa, respondió. Si Vulcano tuviera respuestas de lo que le pasó, escucharía. Comentario cero comentario. Votar capítulo 57. 57, el sucesor de Magneto. Estoy seguro de que ya conoces al Capitán América y su historia, preguntó Vulcano. Lo haré, respondió 3D Man todavía un poco escéptico. Bueno, tras el éxito que demostró al detener la Segunda Guerra Mundial de Hydra, no querían detenerse ahí, pero, por desgracia, ya no se pudo encontrar la fórmula. Ya sabían que era posible, así que buscaron candidatos, y después de 1953, cuando un gran grupo de voluntarios murió de forma horrible, como pueden imaginar, fue muy difícil voluntarios encontrar, continuó Vulcan. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó 3D Man. El gobierno y su afán por crear su propio ejército superpoderoso para, supuestamente, detener a los rusos los llevó a tomar más medidas drásticas. Sacaron a gente de la calle y la usaron como conejillos de indias para replicar sus antiguos éxitos. Con el tiempo tuvieron algunos éxitos, pero luego se esforzaron por obtener poderes aún mayores. Te separaron de tu familia como si fueras ganado. Para ellos, no eras más que un proyecto secundario. No les importabas ni tus sentimientos, ni mucho menos tus seres queridos, antes de abandonarte cuando te consideraron un fracaso. ¿Por qué crees que tanta gente que dice ver extraterrestres no vive mucho?
Es porque, de cierto modo, tenían razón. En lugar de extraterrestres, fue tu propia especie la que manipuló tu cuerpo, continuó Vulcan. ¿Esperas que crea eso? 3D Man respondió en negación. Tengo todas las pruebas que necesitas. Tu amigo Quicksilver pasó por lo mismo que tú en Rusia, respondió, arrojándome un teléfono abierto. Nos dieron poderes para luchar contra los dioses de los mitos, así que ¿por qué no nos sentamos en los tronos que con tanta desesperación nos dicen que no merecemos? Añadió. Estás matando a miles de personas. ¿Qué nos da derecho a tener poder sobre todo solo porque sufrimos cuando podemos usarlo para demostrarles que somos mejores que ellos? Respondió 3D Man. Lo intentamos. Contactamos con ellos hace un año y les suplicamos que detuvieran sus hazañas y experimentos y que nos concedieran la vida pacífica con la que soñábamos. Hizo una breve pausa, apretando la mano con ira. Nos rechazaron y, en cambio, respondieron intentando erradicarnos, añadió. ¿Hace un año? Murmuró 3D Man, que le sonaba familiar antes de darse cuenta. ¿Estabas con Magneto? Gritó. Sí, lo era. Me trataba como a un miembro de la familia, algo que me negaron. No fueron tus héroes a quienes me salvaron esa noche, sino la persona a la que llamaste monstruo demente y sediento de sangre. Intentamos la vía fácil, pero si esta es la única manera de cambiar las cosas, entonces no me importa ensangrentarme las manos, respondió Vulcan. Necesito tiempo para pensar, dijo el hombre 3D, sin saber qué hacer. He soportado más dolor y tortura de lo que la mayoría podría imaginar, pero esto solo ha fortalecido mi determinación. Mi camino hacia una utopía puede parecer cruel y despiadado, pero es la única manera de purificar la fealdad que reside aquí y crear la paz verdadera, y espero que puedas verlo, añadió Vulcan antes de tomar otro pastel de la tienda y sentarse a comer. Azogue Quicksilver abrió lentamente los ojos y levantó la cabeza para ver los agujeros que se había hecho en la pelea. Gimió mientras intentaba levantarse, sin éxito, y se desplomó contra el coche, con el pelo cubierto de cristales rotos. La mayoría de sus huesos estaban completamente destrozados, sobre todo las piernas y los pies. Miró al aire, pensando en lo que habría sucedido si el capitán no lo hubiera salvado o lo hubiera hecho otra persona. Vencedor. Gritó una voz familiar. Aquí. Gritó en respuesta. El Capitán América salió corriendo de una esquina y se dirigió hacia Quicksilver. Te dije que tenías cuidado con tus poderes, lo increpó mientras lo colocaba sobre su hombro. No tuve elección, pero una victoria es una victoria, respondió con una sonrisa tímida. Hubo silencio por un momento. Estoy orgulloso de ti, muchacho. Lo hiciste bien, respondió el capitán. Capitán, dijo Quicksilver. ¿Sí? Preguntó el capitán. Tenemos que hablar. Después de que todo esto terminara, preguntó Quicksilver. El capitán quedó un poco desconcertado. Claro, si quieres, respondió mientras lo arrastraba a un edificio cercano y lo dejaba en un lugar seguro. ¿Cómo está la situación? Preguntó Quicksilver. Bueno, Tony tuvo problemas con unos viejos amigos y ahora espera un nuevo traje, respondió el capitán, guardando silencio un rato antes de continuar. Lamentablemente, parece que Behemoth ya no lucha contra Dientes de Sable, pero al menos puede descansar sabiendo que Spider-Man y Outhirl se vengaron, añadió. Maldita mar, respondió Quicksilver molesto. El capitán vio que Quicksilver empezó a caer y decidió cambiar de tema. Bueno, ¿cómo va esa chica? ¿Cómo se llamaba? ¿Vanessa? Preguntó el capitán. Se llama Ailey, rió Quicksilver. No funcionó. Todo eso de la muerte desconocida pero inminente no era precisamente su pasión, bromeó. Tony encontrará la manera de ayudarte. No quiero que renuncies nunca a vivir la vida que deseas, respondió el capitán. Lo sé. Pero todavía me asusta. No sé cuándo sucederá. Solo sé que sucederá pronto, ya sea en 2 segundos o en un mes. Todavía está tan cerca. No quiero desperdiciar mi vida, y aún quiero aferrarme lo más posible y tener la familia que quiero. Como soñé cuando estaba atrapado en esa celda, respondió Quicksilver. Tu sueño se hará realidad pronto. Estoy seguro. Exclamó el capitán con severidad. Quicksilver, sujetándolo por los hombros. Capitán América, sal a jugar. Es hora de reencontrarte con tu familia perdida. Gritó una voz desde la carretera. Me tengo que ir, dijo el capitán, confundido y serio. Vuélvete loco. De todas formas no me iré a ningún lado pronto, así que no te preocupes, respondió Quicksilver. El capitán sonoro en respuesta antes de ponerse de pie y dirigirse hacia la calle, listo para enfrentar la voz. Comentario 1. Votar capítulo 58.
58. Aumentemos las apuestas. El capitán salió a la calle y vio a 3 hombres vestidos de negro, con el rostro cubierto por unas gorras negras, excepto el del centro, que parecía un poco al propio Rogers. Ahí está, exclamó uno de ellos. ¿Quién es usted?, preguntó el capitán. El hombre se rió. Somos ustedes, respondió. Deja de decir tonterías y responde la pregunta, comentó el capitán. ¿Crees que bromeo? Cuando digo que somos tú, lo digo con toda sinceridad. Somos los intentos de crear una versión nueva y mejorada de ti, pero en lugar de ser héroes públicos, nos obligaron a hacer el trabajo sucio del gobierno como esclavos, respondió el hombre. Está claro que ya no, así que ¿qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó el capitán. Hemos escuchado las historias, y toda la vida nos dijeron que éramos inferiores al original, y queríamos comprobar si era cierto. Digamos que es curiosidad por ver cuál versión es la mejor, respondió el hombre. Esto parece más un complejo de inferioridad que simple curiosidad, afirmó el capitán. Llámalo como quieras, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, respondió el hombre. ¿Te unirías a un grupo de terroristas solo para pelear conmigo?, añadió el capitán. ¿De qué otra manera tendríamos esta oportunidad? ¿Crees que el gobierno simplemente nos dejaría ir? Escapamos gracias a Magneto, y ahora ayudamos a su sucesor, quien, en su gracia, nos dio la oportunidad que tanto esperábamos, respondió el hombre. ¿Te refieres a Vulcano?, preguntó el capitán. ¿Quién más?, se rió el hombre. ¿Cómo me encontraste? ¿Esto parece demasiado conveniente para ser solo una casualidad?, preguntó el capitán. Como si fuera a responder eso. Te diré que, añadimos más apuestas a nuestra pelea, respondió el hombre. El capitán mostró sus opciones y decidió escucharlo primero. Muy bien, escuchémoslo antes de responder, respondió. Si perdemos, les contaremos toda la información que sabemos, especialmente la parte sobre cómo localizarlos. Pero si ganamos, quiero que nos den a nosotros y a Vulcan acceso a toda la tecnología de Industrias Stark, pidió el hombre. El capitán hizo una pausa por un momento antes de responder. Dame tiempo para estar de acuerdo con Stark, mientras hacía clic en algunos botones en su auricular. Si no es mi soldado favorito que usa esteroides, ¿qué quieres? Mi traje aún no ha llegado, así que si necesitas refuerzos, llama a alguien más, dijo Stark. Me han ofrecido una apuesta, afirmó el capitán. ¿Apostar? No pensé que fueras del tipo de jugador, bromeó Stark. Si gano, obtengo información de todo, incluido cómo logran localizarnos con tanta precisión, pero si pierdo, obtiene acceso a toda su tecnología, dijo el capitán. Claro, adelante, respondió Stark. ¿En serio? Eso parecía un poco fácil, preguntó el capitán. De ninguna manera perderás. No te permitiré olvidarlo si lo haces después de mi increíble y heroica victoria, respondió Stark. Está bien, me pondré en contacto contigo en breve, respondió el capitán. Rómpete una pierna, dijo Stark antes de que se escuchara estática. Acepto su apuesta, dijo el capitán. Genial, vamos a divertirnos, dijo el hombre, indicándole al de su derecha que avanzara. Asintió y se dirigió hacia el capitán. El capitán tomó su escudo por detrás y se preparó para el combate mientras el hombre avanzaba. El hombre enmascarado intentó dar un puñetazo, que fue rápidamente parado por el escudo del capitán, quien respondió con un puñetazo en la cintura y, con su escudo, enganchó al hombre en la cara, quien retrocedió sujetándose la mandíbula, antes de sacar un cuchillo de combate. Los demás se miraron y empezaron a entrar en la pelea, sacando también sus cuchillos. Esto es justo, se burló el capitán. No mostraron ninguna respuesta al comentario y en su lugar rodearon al capitán. Uno intentó apuñalarlo, pero el capitán le atrapó la mano y usó su escudo para golpear en la cara al que lo atacaba por detrás. Sintió un dolor agudo en la espalda, que el capitán ignoró y, en cambio, usó su escudo para golpear en la cara al que sostenía. El capitán soltó la mano y con el codo tocando la mandíbula del hombre que lo apuñaló, quien regresó con un cuchillo ensangrentado en la mano. El que venía por detrás le dio un gancho en la cara y trató de apuñalarlo en el pecho, pero el capitán lo atrapó y usó su escudo para estampárselo en la cara. Soltó el cuchillo, lo atrapó con la otra mano y lo apuñaló en la pierna. El capitán lo enganchó al suelo mientras el otro intentaba otra puñalada, usando su escudo para destrozarle el brazo. Extrajo el cuchillo de la pierna que lo sostenía antes de blandir el brazo hacia la cabeza del hombre. Con el brazo, el hombre detuvo el ataque del capitán, usando la otra mano para apuñalarlo.
El capitán dobló la muñeca, cortándosela, quien soltó el cuchillo usando su mano para detener la mano del capitán antes de recibir un puñetazo en la cara cuando el escudo del capitán cayó hacia atrás con sangre manando de su nariz. El capitán se quitó el cuchillo del brazo y se lo lanzó al hombre que cargaba contra él, golpeándolo en el pecho. El hombre continuó su ataque, acercándolo con el cuchillo al capitán, quien atrapó la hoja. Con su escudo, se lo clavó en el codo, dislocándoselo. Mientras el hombre gritaba de dolor y caía de espaldas al suelo, el otro le dio un golpe en la cadera antes de ser derribado por el escudo del capitán. El otro le dio un golpe en la cara mientras el que estaba en el suelo le lanzaba el cuchillo clavado en el pecho en lugar de perforarle la piel. El capitán le lanzó su escudo al hombre, golpeándolo directamente en la cabeza, lo que lo hizo caer al suelo mientras el escudo rebotaba en su mano. El capitán le dio una patada en la espinilla, obligándolo a arrodillarse mientras usaba la rótula para golpearlo de espaldas contra el suelo, mientras gemía de dolor, tapándose la nariz sangrante. Se oyó un grito estridente cuando el hombre se recolocó el codo y se puso de pie. Los otros dos se incorporaron lentamente y miraron fijamente al capitán, quien tenía múltiples puñaladas, pero se mantenía firme como si nada hubiera pasado. ¿Eso es todo?, preguntó el capitán. Comentario cero comentario. Votar capítulo 59. 59, deja de hablar del héroe. ¿Crees que esta estoica actuación nos engañará? Claro, claramente no estamos ni cerca de tu capacidad, pero sé que aún sientes dolor, igual que todos nosotros, por mucho que te esfuerces. Con el tiempo, haremos que dejes de actuar así mientras gritas de dolor, respondió el hombre. Ya veré. Las acciones son mejores que las palabras, respondió el capitán. Oh, lo sabemos mejor que nadie y lo descubrimos por las malas, respondió el hombre antes de correr hacia el capitán y lanzarle un anzuelo. El capitán esquivó y contraatacó con el suyo, pero un puñetazo le impactó en la nuca, obligándolo a caer sobre una rodilla. El capitán estrelló su escudo contra el hombre que estaba detrás de él, deteniéndolo un momento y sujetándolo por la cintura. El otro le dio en la cara. El capitán golpeó su pierna con el puño como si fuera un antes de ponerse rápidamente de pie hacia atrás, y cuando el hombre se arrodilló ligeramente, golpeó su escudo en su cara, haciendo que cayera al suelo. El hombre que iba delante lanzó otro puñetazo, pero el escudo lo bloqueó, y cuando el capitán intentó contraatacar, le agarraron los brazos por detrás. Mientras forcejeaba, el hombre empezó a golpear al capitán, haciéndole sangrar la nariz, y el otro se levantó y se unió a él. El capitán le dio un cabezazo al hombre que lo sujetaba, haciéndole sangrar la nariz, pero rápidamente lo convirtió en un candado alrededor de su cuello. Mientras el capitán luchaba por respirar, lanzó su escudo contra una farola que tenía detrás, abollándola antes de rebotar en la espalda del hombre que lo había soltado. Cuando uno le dio un puñetazo en la cintura, respondió con un gancho, mientras que el otro también lo golpeó. El hombre detrás del capitán le dio un pisotón en la parte posterior de la pierna, lo que provocó que el capitán cayera sobre una rodilla, donde los dos que iban delante lanzaron una ráfaga de puñetazos. Cuando uno empezó a lanzar un gancho, a mitad de camino, el capitán le asestó un gancho al codo, rompiéndole la articulación mientras el brazo del hombre cojeaba. El otro le dio un puñetazo en la cara al capitán antes de que éste le diera un gancho en la cintura. El sonido del metal al ser arrastrado desde el suelo se escuchó desde el capitán, quien se giró rápidamente cuando el hombre tocó el escudo contra él. El capitán atrapó el escudo, y mientras el hombre forcejeaba para bajarlo, el capitán lo soltó rápidamente, provocando que el hombre fallara antes de recibir un gancho. Mientras el hombre caía al suelo y el otro gritaba de dolor, sujetándose el brazo cojo, el otro intentaba apuñalar al capitán con su cuchillo. El capitán le agarró la muñeca y, con la otra mano, le dislocó el brazo, provocando que se le cayera el cuchillo. El capitán lo atrapó y lo dirigió hacia la barbilla del hombre. Cuando le atravesó la boca, este nos usó su última mano para intentar sujetarlo. El capitán empujó su brazo hacia abajo, dejándolo completamente expuesto, antes de clavarle el cuchillo en el cráneo, haciendo cojear y caer al suelo mientras el capitán sacaba el cuchillo. El hombre que venía detrás intentó un gancho, que Cap desvió fácilmente antes de clavarle el cuchillo en el ojo. Intentó detenerlo con las manos, pero el cuchillo se le clavó lentamente en el ojo mientras gritaba de dolor. Con la otra mano, Cap lo agarró por la nuca y lo atrajo hacia sí, haciendo que el cuchillo le atravesara el cerebro rápidamente. El capitán sacó lentamente el cuchillo ensangrentado mientras el hombre se desplomaba en el suelo, y el último se arrodilló en el suelo sosteniendo su brazo roto. Ni siquiera pudimos gritarte. ¡Qué patético!
Pensé que al menos lo haríamos, pero pensar que estabas tan por encima de nosotros, qué triste existencia, dijo el hombre. No tenía por qué ser así, respondió el capitán. Vete a la mierda. No me digas esas tonterías de héroe para consolarme. Quizás pienses que teníamos otra opción, pero no. O hacíamos su trabajo sucio el resto de nuestras vidas o vivíamos. Dime, capitán, ¿vale la pena vivir solo y atormentado en una jaula sucia para volver a casa? Respondió el hombre. El capitán permaneció en silencio sin responder. El hombre rió entre dientes. Sí, ya me lo imaginaba. Así que no me hables de opciones o caminos diferentes cuando no tienes ni idea de cómo vivir y por lo que pasamos. Añadió que estaba agitado. ¿Cómo nos encuentra? Preguntó el capitán. Ah, sí, casi me olvido de todo eso de que nos masacrasteis y todo eso, pero una apuesta es una apuesta. Tenemos un espía que se ha infiltrado en vuestro grupito y, con un solo disco duro, ha puesto bajo nuestro control no solo todos vuestros satélites, sino también a los gobiernos, respondió el hombre. ¿Quieres decir que alguien logró burlar la red más segura del planeta sin que nos diésemos cuenta? Respondió el capitán escéptico. No eres el único que tiene un genio a su lado, respondió el hombre. ¿Quién es el espía y este genio? Preguntó el capitán. El hombre volvió a reírse entre los dientes. Eso no formaba parte del trato. Descúbrelo tú mismo. Añadió. Centro de entrenamiento. Brian acaba de terminar de lavarse las manos antes de regresar al pasillo para ver a Black Widow apoyada contra la pared. Brian se estremeció y rió. Me asustaste. ¿Esperas a alguien? Preguntó. Te estaba esperando, respondió ella. ¿Para qué? Preguntó el hombre. Sabes, solo unas preguntas estándar. No hay nada que temer a menos que tengas algo que ocultar, afirmó, confrontándolo. Claro, pregúntame lo que quieras, respondió Brian. Sabes, después de mucho rebuscar entre documentos aburridos, encontré algo interesante. Aproximadamente una semana después del ataque de Magneto, te reportaron como desaparecida durante unos días antes de reaparecer de repente. ¿Por qué? Preguntó Black Widow. Ah, eso, rió el hombre. Estaba con unos viejos amigos y terminamos bebiendo como un grupo de universitarios, así que no estuve lo suficientemente sobrio como para volver a casa en un rato. Fue una de esas cosas del momento, respondió Brian. Por curiosidad, revisé las grabaciones de la semana en que regresaste al trabajo porque tuve una pequeña corazón y vi cosas muy interesantes. Parecías un hombre completamente diferente. No tenías tus modales ni tus hábitos habituales, pero se hicieron más evidentes durante la semana. ¿Cómo se le olvida a alguien algo que ni siquiera se da cuenta? Respondió la viuda negra. Brian permaneció en silencio. Era casi como si fueras otra persona, así que investigué a cierta mujer de piel azul que supusimos que murió durante el incidente. Al parecer, había un registro del cuerpo, pero a pesar de eso, no había ningún cuerpo real. ¿No es interesante, Brian? Añadió Black Widow. Sí, lo es, respondió el hombre. Ha pasado un tiempo, Mystique, dijo Black Widow. Brian sospechaba antes de que toda su estructura corporal comenzara a transformarse en la de una mujer pelirroja de piel azul. Ya casi estoy estirada, respondió. Lo eras. Realmente fue una actuación increíble. Dominas a Brian a la perfección, pero tenías prisa por infiltrarte, respondió Black Widow. ¿Alguna posibilidad de que me dejes ir? ¿Un favor de chica a chica? Respondió Mística. No escaparás esta vez, respondió Viuda Negra, poniéndose en posición de combate. Comentario. Votar capítulo 60. Apagón. La Viuda Negra sacó rápidamente su pistola y comenzó a dispararle a Mística, quien usó los brazos para bloquear las balas que caían al suelo, dejándole marcas en la piel y un poco de sangre. Luego corrió de vuelta al baño. Natasha se mantuvo a distancia de la entrada, caminando unos metros frente a ella, con el arma cerca. No se oía ningún sonido mientras se dirigía lentamente hacia la entrada, girando rápidamente al pasar, esperando que Mystique la atacara. Nada. Ahora se dirigió un poco más al baño y vio todos los cubículos, urinarios y lavabos dispuestos de manera ordenada y de un blanco reluciente. Natasha disparó una bala a cada cubículo, pero tras el sonido de los disparos, no hubo nada. Confundida, Natasha decidió retroceder lentamente, manteniendo el arma firmemente agarrada. Se oyó un pequeño chillido desde arriba, y al alzar la vista, vio unos ojos amarillos aparecer desde el techo blanco, que parecía caer sobre ella. Antes de que Natasha pudiera reaccionar, quedó inmovilizada contra el suelo, con su arma ligeramente fuera de su alcance.
Mystique intentó darle un puñetazo, y Natasha apartó la cabeza justo un tiempo cuando las baldosas detrás de ella se hicieron añicos. Natasha logró rodear el cuello de Mystique con las piernas, estrangulándola. Forcejeó, intentando arrancarle las piernas, pero fue en vano. Mystique se levantó antes de estrellarse contra el suelo, junto con Natasha, lo que la hizo soltarse con un leve gemido de dolor. Natasha, ahora a su alcance, tomó rápidamente su arma y comenzó a disparar hacia la cabeza de Mystique. Una bala aterrizó directamente en su frente, provocando un pequeño hilo de sangre, pero el resto lo logró bloquear con su brazo antes de salir corriendo. Natasha se puso de pie lentamente, apuntando con su arma a la entrada, antes de salir lentamente. Se oyó un pequeño golpe en el suelo antes de que todas las luces se apagaran y las persianas comenzaran a cerrarse, sumiendo el edificio en la oscuridad. Natasha tomó la radio. «Steve, ¿estás ahí?», preguntó. «Sí, ¿qué carajo pasó?», respondió asustado. «Díganle a todos que se encierren en algún lugar y que no dejen entrar a nadie. Mystique se ha infiltrado en las instalaciones y puede que se esté haciendo pasar por Brian, pero ahora podría convertirse en cualquiera», respondió. «Entendido», respondió el hombre. «¿Aún tienes acceso a la cámara?», preguntó Natasha. «Un momento», respondió el hombre, pulsando algunas teclas en su teclado. «No, están todos fuera. Puedo cerrar el acceso a otros pisos, pero eso es todo», añadió el hombre. «Cierren los accesos en los pisos 6 y 10. No pudo haber llegado muy lejos», ordenó Natasha. «Mucha suerte», respondió el hombre antes de quedarse en silencio. Natasha volvió a colocar la radio y comenzó a caminar por el edificio, encendiendo la linterna de su arma para comenzar su búsqueda. Un piso más abajo había un conserje limpiando todo el polvo de la alfombra y la basura que habían dejado los otros trabajadores, mientras escuchaba música rock a través de sus auriculares. No se percató de la llamada de emergencia que gritaba desde su radio ni del suave sonido de pasos que se acercaba a sus espaldas. Sin perder un segundo, Mystique giró el cuello sin esfuerzo mientras el cadáver del limpiador caía al suelo. Natasha recorrió con la mirada cada mesa, cada silla y cada pasillo, buscando cuidadosamente el más mínimo detalle o algo fuera de lugar. Tras revisar la última oficina del piso, volvió a llamar a Steve por radio. «¿Cómo va la invacunación?», preguntó. «Todos han respondido como corresponde, excepto Liam, el limpiador del 7º piso. Escucha música todo el tiempo, así que quizás no la haya oído o esté muerto. Ten cuidado», respondió el hombre. «Entendido», respondió Natasha mientras la radio volvía a tener estática. «Baje lentamente las escaleras». Él consiguió acceder a las cámaras del piso 7. Gritó el hombre por la radio. «¿Tienes acceso a todo lo que hay en ese piso?», preguntó Natasha. «Casi. Tengo las luces y el ascensor. ¿Debería volver a encenderlos?», preguntó el hombre. «No. Tengo un plan y, para que funcione, necesito que ella crea que tiene el control», respondió Natasha. «Entendido», añadió el hombre. «¿Cuánto tiempo tardaré en acceder a la armería del 7º piso?», preguntó Natasha. 30 minutos como máximo. Lo que sea que nos hayan hackeado es increíblemente complejo, respondió el hombre. «Asegúrate de que ella no pueda llegar hasta ti y 10 centavos si la ves o cualquier movimiento sospechoso», agregó Natasha. «Entendido», respondió el hombre. Natasha la dejó en el suelo, comprobando su entorno con la linterna, pero no encontró nada. Se dirigió a una oficina y entró, asegurándose de que Mystique no se escondiera en ningún sitio. Natasha hizo un agujero en la pared, revelando una escopeta de bombeo junto con una caja de cartuchos, que rápidamente agarró y quitó. Cargó su arma y la disparó antes de regresar al oscuro pasillo. Mientras caminaba por el pasillo, se topó con un hombre vestido con un uniforme azul de limpieza que limpiaba unos escritorios. Apuntó con su arma al hombre, quien se giró para mirar a su alrededor, sobresaltado al ver a Natasha apuntándole. «Por favor, no me hagas daño», suplicó, llevándose lentamente la mano a la cabeza y quitándose los auriculares. Natasha miró al hombre en silencio por un rato antes de sacar su pistola y dispararle en el pie. «¿Qué coño?», gritó el hombre, agachándose y sujetándose el pie con agonía mientras empezaba a llorar. Natasha guardó silencio y observó antes de volver a apuntar su pistola. «Para alguien que recibió un disparo, uno pensaría que habría sangre», dijo Natasha antes de dispararle con su escopeta. Se lanzó hacia atrás ante la fuerza antes de agarrar su equipo y arrojárselo a Natasha, quien usó su arma para desviarlo. Mystique comenzó a transformarse en un hombre musculoso justo delante de Natasha, quien seguía disparándole.
Tras cada disparo, Mystique retrocedía y Natasha notaba cómo el daño infligido disminuía cada vez. Finalmente, los disparos cesaron cuando Natasha recargó rápidamente. Cuanto más dispares, menos duele, dijo Mystique con voz profunda. Comentario cero comentario. Votar capítulo 61. 61. Negociar. Mystique comenzó a caminar hacia Natasha con una sonrisa en su rostro, creyendo que ya había ganado. No sabía que tu piel fuera tan dura, dijo Natasha. Me he adaptado a tus inútiles intentos de detenerme. Respondió Mística. Natasha preparó su escopeta y volvió a dispararle a Mystique, quien simplemente fue empujada hacia atrás. Luego, Natasha arrojó su mirada por el pasillo cerca del ascensor. Mystique intentó un puñetazo, que Natasha esquivó y contraatacó con facilidad. Mystique continuó lanzando una lluvia de golpes hacia Natasha, quien esquivó sus débiles intentos y retrocedió cada vez. Mystique tomó una mesa cercana y se la lanzó a Natasha, derribándola al suelo. Mystique comenzó a avanzar hacia Natasha, quien rápidamente sacó su pistola y comenzó a disparar. Esta vez, las balas ni siquiera hicieron sangre, pues cayeron al suelo mientras Mystique sonreía con suficiencia. Joder. Murmuró Natasha, harta de su vida, mientras Mystique se sentaba encima de ella. Mystique intentó azotarla, pero Natasha logró apartar la cabeza antes de golpearla en el cuello. La agarró del cuello mientras la ahogaba, y Natasha la bajó, colocándola encima. Las piernas de Mystique cayeron al suelo cuando Natasha comenzó a golpearla en la cara. Mystique usó sus piernas para empujar a Natasha, haciéndola rodar al suelo. Mientras Mystique seguía tosiendo al ponerse de pie, su piel azulada se recompuso lentamente. Natasha también se puso de pie y comenzó a abalanzarse hacia Mystique. Mystique lanzó un puñetazo, nerviosa y demasiado pronto, antes de ver a Natasha agacharse y pasar corriendo junto a ella, dirigiéndose hacia su escopeta. Mystique se dio la vuelta, confundida y perpleja, antes de empezar a perseguirla. Natasha se deslizó por el suelo, recogiendo su escopeta, antes de tumbarse de espaldas, apuntando a Mystique y disparando. Natasha se incorporó y continuó disparando a Mystique, quien, tras cada bang, retrocedió por el retroceso. Es fútil. Gritó Mystique, sonriendo mientras los proyectiles caían al suelo sin causar ningún daño. Natasha siguió disparando mientras la espalda de Mystique golpeaba las puertas del ascensor. Ahora. Gritó, y las puertas del ascensor se abrieron rápidamente tras Mystique, quien miró hacia atrás sorprendida. Estallado. Mystique retrocedió, pero con sus manos evitó caerse, su rostro estaba desesperado y asustado. Estallado. Mystique continuó evitando caerse, sus manos formaron una abolladura en la entrada del ascensor mientras se burlaba de Natasha, quien tenía un rostro inexpresivo. Estallado. Mystique ya no pudo aguantar más y cayó por el hueco del ascensor. Logró sujetarse a un cable y evitar caer al fondo. Natasha se dirigió a la entrada y miró hacia abajo, sosteniendo la escopeta sobre su cuello. Si me dejas vivir, estoy segura de que Vulcano puede ofrecerte un puesto en su nuevo y mejorado mundo. Gritó Mística. Natasha sacó su pistola y disparó un cable. El nivel chirrido del ascensor resonó por todas partes. Podemos negociar. Solo escúchame. Gritó Mística, desesperada. Natasha disparó otro cable, dejando 3 restantes. ¿Por qué no escuchas? Suplicó Mystique mientras Natasha disparaba otro cable y solo quedaban 2. Mystique cambió su forma a Steve Rogers. ¿Matarías a la única persona que te importa en este mundo? Muéstrame, Natasha, lo monstruo que eres. Rugió Mystique, su voz haciéndose pasar por la de Rogers. Natasha se rió en respuesta. ¿Cómo eres tan ingenua? Si las acciones de Rogers alguna vez fueron en contra del bien común, lo mataría en un instante. Claro, ahora somos amigos, pero eso siempre está sujeto a cambios, respondió. Puta sin corazón. Gritó Mística. Natasha permaneció en silencio, disparando a los cables restantes mientras Mystique gritaba antes de caer al suelo del hueco, gimiendo de dolor. Natasha retrocedió mientras el ascensor se desplomaba, seguida de chispas, y se estrelló contra Mystique con un fuerte golpe. Buen trabajo, dijo Steve por radio, muy contento. Informe a los demás que el espía ha sido neutralizado, respondió Natasha antes de sentarse en una silla de oficina y comenzar a relajarse. Perno negro. El sonido de los disparos resonó por toda la calle mientras una gran pila de balas caía al suelo frente a Black Bolt, protegida por una barrera. Con un gesto de su mano, una barrera invisible cargó hacia adelante, embistiendo contra los coches y hombres armados, eliminándolos.
Entre los escombros en movimiento, un hombre pasó a su lado, completamente desnudo e imperturbable. Rayo Negro, confundido, disparó una ráfaga que pareció atravesarlo, rompiendo la pared del edificio detrás del hombre. ¿Quién eres?, preguntó Black Bolt, curioso y preocupado. Esa no es la pregunta correcta. Lo que deberías preguntar es ¿qué hago? No hay necesidad de formalidades en el campo de batalla, respondió el hombre. Bueno, entonces, ¿qué haces?, preguntó Rayo Negro. Te seguiré la corriente y te diré que estoy seguro de que no puedes ganar. Puedo atravesar un trozo de materia que veo. ¿Te parece satisfactoria esa respuesta?, respondió el hombre. ¿Cómo?, preguntó Black Bolt, curioso. Mi ojo izquierdo ha pasado por múltiples cirugías para poder ver moléculas a nivel subatómico, y mi piel ha sido forzada a deslizarse incluso a través de las partículas más pequeñas, incluyendo quarks. Como tu poder es la manipulación de electrones, he llegado a la conclusión de que no puedes tocarme, hagas lo que hagas, afirmó el hombre. Nunca puedes estar demasiado seguro en una pelea. Encontrarás una manera de burlar tus poderes. Puedes estar seguro de eso, respondió Black Bolt. El optimismo no es una demostración de fuerza ni heroísmo. Es simplemente una ilusión que crees que llena el vacío entre nosotros, pero estás equivocado, y pronto aprenderás cómo funciona el mundo real. El espíritu no da resultados, respondió el hombre. ¿Qué vida tan triste debería haber vivido?, respondió Black Bolt, poniéndose en postura. Usa tus acciones para demostrarme que estoy equivocado, no palabras sin fundamento. Las palabras sin sentido no lo hacen real, agregó el hombre, comenzando a caminar hacia Black Bolt. Pensamientos de los creadores. Massive Sim, disculpen la espera, he estado ocupado planeando mi próximo trabajo. No se preocupen, no lo dejaré. Seguiré publicando capítulos junto con mi nueva novela, que empezará a publicarse al final de este volumen. Espero que lo hayan disfrutado y por favor revisen mi nuevo trabajo una vez que esté disponible. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 62. 62, palabras finales. Rayo Negro agitó la mano, y una barrera conjurada tras el hombre la atrajo hacia sí. La barrera lo atravesó, quien rió de su intento. ¿De verdad crees que no habrían pensado en un ataque por la espalda?, se burló el hombre, girándose para revelar un ojo en su espalda. Espero que no haya sido tu única idea, añadió el hombre. Black Bolt empezó a pensar. Afirma poder moverse a través de la materia, así que ¿cómo respira? El oxígeno tiene un estado de materia como cualquier otra cosa. ¿Significa eso que cuando usa sus poderes no puede respirar, o su sistema de ventilación es diferente al normal?, cuestionó. Black Bolt comenzó a dispararle una ráfaga de disparos, y mientras todos lo atravesaban, simplemente escuchando. Caminó lentamente hacia Black Bolt sin cambios visibles ni forcejeo. Black Bolt pudo ver claramente que no respiraba. Tu suposición era correcta. Puede que no pueda respirar mientras uso mis poderes, pero ¿crees que no entrené mi capacidad pulmonar para situaciones como esta? Puedo aguantar la respiración durante 30 minutos, y dudo que tú tengas la energía suficiente para aguantar tanto, declaró el hombre que ahora estaba frente a Black Bolt. Black Bolt comenzó a cargar contra sus piernas y el hombre corrió hacia él, más rápido de lo normal. Como todo lo que pasa a través de nosotros, no tengo que lidiar con la resistencia del aire ni con otras fuerzas que nos frenan, gritó sonriendo. Cuando Black Bolt empezó a volar, un fuerte dolor en la pierna lo derribó. El hombre tenía la mano dentro de la pierna antes de sacarla, lo que provocó que los músculos de Black Bolt y la sangre se derramaran. El hombre puso la mano en la cabeza de Black Bolt. Puedo matarte en un milisegundo, dijo. Black Bolt movió los dedos en un gesto extraño. Pruébalo, respondió Black Bolt. Interesante, afirmó el hombre. Si me matas, te llevarás conmigo. En cuanto muera, el nervio que contiene el conjunto de electrones en tu cuerpo se liberará, provocando una explosión en tu interior y matándote desde dentro, suena Black Bolt. Estamos en punto muerto. Veamos qué pasa primero. ¿Me quedo sin aliento o sin energía?, respondió el hombre. De cualquier manera, morirás, respondió Black Bolt, confundido. Un noble sacrificio por la causa, ya que te llevarás conmigo. En cuanto suceda esa explosión, moriré, mi cuerpo volverá a la normalidad, matándote inmediatamente, afirmó el hombre. Ah, y hasta el más mínimo movimiento nuestro nos mata a ambos, añadió el hombre. Black Bolt no respondió y, en cambio, empezó a pensar. Puede atravesar estados de la materia, pero ¿puede atravesar la energía misma? Si genero una corriente eléctrica, ¿podrá afectarle la energía eléctrica?, se preguntó, usando su antena para formar una corriente de electrones.
El hombre continuó sonriendo, sin mostrar ninguna reacción a la energía eléctrica que pasaba a través de él. ¿Quizás calor? Si golpeo suficientes partículas, quizás el calor podría afectarlo. No, simplemente puede atravesar las moléculas que contienen la energía térmica. Pensó. No puedes encontrar la manera, ¿verdad? Preguntó el hombre. Todavía tengo algo de tiempo, respondió Black Bolt. Simplemente acepta tu destino como yo lo hice. Un día estaba destinado a morir, igual que tú. La única razón por la que puedo mantenerme en pie mientras uso mis poderes es gracias a un querido amigo que me lanzó un hechizo para hacerme levitar. Pero el hechizo no durará para siempre, así que un día, cuando active mi poder, caeré al centro de la Tierra, atrapado en su núcleo. Para siempre, hasta que muera de viejo, respondió el hombre. Esta muerte será mucho más dichosa que el destino que me espera. Añadió. Sus circunstancias son desafortunadas, respondió Black Bolt. No pedí ser superhéroe ni villano. Solo quería vivir una vida normal como todos los demás, pero al final ni siquiera me dieron opción, respondió el hombre. ¿Vulcano te trató bien? Preguntó Rayo Negro. Mejor que nadie. Fue mi salvador y mi amigo, y si mi maldición puede ayudar, con gusto la usaré. Sin importar los efectos secundarios. Respondió el hombre. Dices que quieres una vida normal, pero aquí estás en lugar de esconderte con tus amigos. Si ellos son tu mundo, ¿qué más da? ¿Por qué no puedes vivir tu vida con la gente que tanto te importa? Preguntó Black Bolt. Intenté convencer a Vulcano de que dejara lo que creía una simple venganza, pero no me escuchó. En ese momento, estaba furioso, pero me di cuenta de que no lo hacía por egoísmo, sino para liberar a otros que pasaron por lo mismo que nosotros. Hay otros, como yo, que nunca encontraron un salvador ni a nadie que los cuidara. Él quiere cambiar eso, y no se me ocurre mejor forma de morir, respondió el hombre. Entiendo. Tu causa es noble, pero con los extremos por los que pasaste, me temo que no podemos dejar que sigas adelante con esto. Así como dices estar listo para la muerte, yo también lo estoy, si eso significa que puedo salvar a una persona más, respondió Black Bolt. Si logra que la gente escuche y los proyectos se detengan, entonces habrá valido la pena, respondió el hombre. ¿Estarán de acuerdo contigo los seres queridos de las familias de los fallecidos? Querías encontrar a alguien que se preocupara por ti, pero recibirás lo mismo de los demás, preguntó Black Bolt. A cambio de acabar con el sufrimiento continuo, creo que vale la pena. No saben lo que es, pues sus poderes son manufacturados y simplemente una pieza de equipo. Nosotros nos creamos orgánicamente a través de la miseria. Los respeto a todos, pero para seguir luchando contra nosotros cuando podrían unirse a nosotros y detener el dolor futuro, se ponen del lado del gobierno, respondió el hombre. Una vez que esto termine, si ganamos, nos aseguraremos de que otros no pasen por lo que tú tienes que pasar, afirmó Black Bolt. Al menos escúchame, aunque no tengas otra opción. Lamentablemente, no podrás difundir nuestra causa, ya que estarás muerto y tus compañeros seguirán exterminándonos, sin escuchar ni una palabra de lo que decimos, respondió el hombre. Creo que al menos uno de nosotros escuchará. Al igual que tú, no somos perfectos y somos propensos a cometer errores. Puedes pensar que somos pura bondad, pero no todos somos así. Algunos llegan a los extremos para proteger a la gente, igual que tú llegaste a un extremo para salvar a los tuyos, respondió Black Bolt. Lamento que haya tenido que ser así. No eres tan malo como pensaba, respondió el hombre con sinceridad. Black Bolt empezó a llorar. Me arrepiento de muchas cosas y espero que mis acciones las compensen. No quiero morir todavía, pero así es la vida. Como una caja de bombones, nunca sabes qué te va a tocar, respondió Black Bolt. Me encanta movimiento, respondió el hombre. Nunca supe tu nombre, dijo Black Bolt. Nunca recibí uno, pero los demás me llaman Matt, respondió Matt. Ha sido un placer, dijo Black Bolt. Yo también, respondió Matt antes de volver a la normalidad, con la mano clavada en el cráneo de Black Bolt. Matt explotó desde dentro de sus entrañas y se desplomó por el suelo mientras ambos caían al suelo, sin vida. Ahora solo había silencio. Comentario cero comentario. Votar capítulo 63. 63, creído muerto. El hombre araña y la chica halcón, los dos se sentaron uno junto al otro, con la espalda contra la camioneta, en completo silencio, junto a los cadáveres de un amigo y un enemigo. Chica halcón se sujetó las heridas, ahora protegidas por una telaraña. Lo mismo ocurrió con Peter, con sus trajes manchados de sangre seca. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Chica halcón, mirando hacia Peter. Seguiremos luchando hasta que ganemos, respondió Pedro mirando al suelo.
Lo haces parecer tan fácil, respondió Outhirl con una leve risa. Ojalá lo fuera, respondió Peter. Tras una pausa, se puso de pie y miró hacia la calle. ¿A dónde irás ahora? Preguntó Chica Halcón. Voy a ayudar a 3D Man y Tigra con Vulcan. No puedo quedarme aquí descansando mientras otros luchan por sus vidas, respondió Peter, apretando el puño. Entonces mejor me levanto yo también, respondió Chica Halcón, quien, al intentar levantarse, se detuvo para sujetarse el costado dolorido. Peter extendió la mano y la ayudó a levantarse. Gracias, añadió. Deberías descansar un poco más y no exigirte demasiado, dijo Peter. Deberías escuchar tu propio consejo, respondió Outhirl. Necesito ayuda inmediatamente. Gritó Shadow por el auricular. Los dos se miraron y dijeron. Vayan, no me esperen. Con sus movimientos llegarán mucho más rápido que yo, dijo Outhirl. Está bien, nos vemos pronto, respondió Pedro. Chica Halcón mantuvo la mano sobre la herida. Claro, respondió, mientras empezaba a impulsarse hacia adelante. Peter se adelantó antes de alejarse. Chica Halcón apoyó la mano en el edificio junto a ella para sostenerse antes de toser sangre. Se apoyó en el edificio y miró al cielo. Podía oír el sonido de pasos acercándose. ¿Hombre araña? Preguntó confundida, mirando a un lado para ver a un hombre vestido con un traje de látex azul con una diana en el pecho. Me aseguré de que tu pequeño amigo se alejara primero. No te preocupes, somos solo nosotros dos, cariño, respondió el hombre. ¿Tú eres? Gritó Outhirl, asustada y confundida. SHHH, sí, lo soy. Llevo mucho tiempo esperando esto, ¿sabes? Dicen que tu maestro, Ojo de Halcón, es el mejor tirador, pero por fin tengo la oportunidad de recuperar ese puesto. Sé que me has buscado durante un tiempo, y lamento no haberte encontrado primero. Me habría gustado ver que tan bien entrenado estabas, dijo Bullseye. Deberías estar muerto. Gritó Outhirl, asustada e incrédula. Yo también. Pero logré arrastrarme lo suficiente para que me rescataran, si es que se le puede llamar así. A cambio de salvarme la vida milagrosamente, querían que les haría un favor en el futuro, y esto es lo que me pidieron. Ojalá pudiera dejarte vivir. Tienes tanto potencial que me habría encantado pelear contigo en tu mejor momento. Lamentablemente, no estoy en una situación donde pueda hacerlo. Adiós, dijo el hombre, sacando una pistola. Outhirl gritó en protesta antes de toser más y más sangre, sin energía suficiente para tomar represalias o luchar. Justo en el centro de la cabeza de Outhirl había un agujero después de un sonido de estallido amortiguado. El hombre guardó su arma en la funda y sacó su teléfono, mirando un mapa que mostraba la ubicación de todos los Vengadores. Sonrió antes de guardar el teléfono en el bolsillo y comenzar a caminar hacia su próximo objetivo. Ojo de Halcón. Completamente ignorante de lo ocurrido, Peter continuó recorriendo la ciudad y se dirigió directamente hacia Sombra. Sin previo aviso, una gran luz lo cegó, e incluso al intentar bloquearla, lo cegó, con sus sentidos abrumadas, golpeándose de cabeza contra una farola y cayendo al suelo. Creo que sé por qué Sombra pidió refuerzos, murmuró Peter para sí mismo, levantándose y continuando su camino. Al acercarse al lugar de donde provenía la luz, oyó la risa irónica de un hombre. Pronto, Peter pudo ver la figura de Sombra con mayor claridad, junto con una mano alrededor de su cuello. El hombre la sujetaba con fuerza, y su cabeza parecía estar llena de ampollas, quemaduras e inflamación, con el tejido cutáneo gravemente dañado por todas partes, sin ojos y con los labios resecos. Sombra intentó zafarse de su agarre, arañando sus manos, que también se parecía a su rostro. Pequeñas manchas rojas de sangre aparecieron alrededor de su rostro mientras sus gritos eran silenciosos y ásperos, y sus ojos se tornaron rojos como la sangre. El hombre irritante. Ríndete ante la muerte. Me encantan tus últimos intentos de liberarte. Dijo el hombre, riendo extasiado. Los brazos de Sombra se rindieron y ella ganó su destino mientras su vista comenzaba a volverse negra y sus oídos comenzaron a zumbar antes de caer al suelo. Peter se abalanzó sobre el hombre, lo pateó y lo lanzó por los aires, atravesando una ventana y aterrizando en la pared. Peter saltó rápidamente al suelo y abrazó a Sombra. Sombra. Gritó. Empezó a ver mejor. ¿Spider-Man? Preguntó confundida, sosteniendo el rostro de Peter en la mano. ¿Podrías no hacer eso? Por favor, dijo Peter con la voz apagada. Sombra abrió mucho los ojos y recuperó el sentido, retirando rápidamente la mano, avergonzada. Lo siento. Dijo nervioso.
Está todo bien, creo que tenemos un problema mayor ahora mismo, respondió Peter, mirando hacia la ventana rota por donde el hombre empezaba a avanzar hacia adelante. Tenías que arruinarme la diversión, dijo el hombre, crujiendo su cuello. Deberías mientras un interés mejor, respondió Peter. Ayudaba a Shadow a buscar a ponerse de pie. Su cabeza se convierte en un gran destello de luz. Ten cuidado, le susurró a Peter. Eso explica por qué tuviste tantos problemas, respondió Peter. El hombre saltó al suelo y se enfrentó a los dos. A ver si pueden luchar cuando no ven, preguntó el hombre, con la cabeza empezando a brillar. Comentario 1. Votar capítulo 64. 64, y entonces hubo luz. Peter apartó la mirada, protegiéndose la vista con la mano, pero a pesar de ello, se quedó ciego y, por mucho que intentara entrecerrar los ojos para ver a través de ellos, no veía nada. Sus sentidos estaban ahogados. El hombre caminó lentamente hacia ellos, seguro de que no podría hacerle nada. Soltó una risita antes de lanzarle un puñetazo al pecho a Peter. Peter no podía ver nada, miraba a través de su mano tratando de mantenerlas abiertas a pesar de la luz deslumbrante antes de recibir un golpe en el pecho. Comparado con todo lo que le había pasado a Peter antes, esto palideció en comparación cuando lanzó un puñetazo con la esperanza de que diera en el blanco. El hombre se estremeció cuando el puñetazo rozó por poco su rostro antes de retroceder y dirigirse hacia Sombra, acercándose a su lado. Ninguno de los dos podía ver, pues ella mantenía los ojos cerrados y se protegía lo mejor que podía. Pato Sombra, ordenó Peter mientras comenzaba a lanzar sus telarañas en círculo. El hombre lo miró confundido, preguntándose qué esperaba lograr, mientras sonreía y Sombra gruñía. Finalmente, una de las telarañas de Peter aterrizó sobre el hombre, quien, en su arrogancia, no se dio cuenta de su situación. Peter extendió la mano para intentar bloquear la luz que se dirigía hacia él, antes de caer sobre la Sombra agachada. Mientras Peter comenzaba a caer al suelo, mientras el hombre reía de su fracaso, Peter usó las manos para saltar en el aire y patearlo. El hombre levantó el brazo para bloquear el golpe mientras lo enviaban al suelo. Su brazo ahora aullaba de dolor mientras gemía, sosteniéndolo. ¿Qué fue eso?, preguntó Sombra. Probablemente fui yo, pero creo que lo golpeé, respondió Peter todavía entrecerrando los ojos. La luz empezó a desvanecerse, y los dos volvieron a ver al hombre que estaba frente a ellos. No volverás a tener tanta suerte, dijo el hombre jadeando, antes de volver a brillar. Peter cerró los ojos en respuesta, levantando los brazos una vez más para intentar, sin éxito, bloqueando la luz. En cuanto Peter intentó ver, sus sentidos volvieron a descontrolarse, así que cerró los ojos de nuevo y se llevó las manos a la frente, como si tuviera una migraña. Sus ojos se cerraron por completo, pero aún así la luz se filtraba, aunque era muy tenue en comparación con lo normal. Sus sentidos se calmaron y el dolor de cabeza comenzó a disminuir. Peter presentía el peligro esta vez, dirigiéndose directamente hacia su cabeza, así que se agachó. El hombre, desconcertado, retrocedió confundido. Imposible, murmuró en voz baja. Lo intenté de nuevo, esta vez con una patada a las piernas de Peter, que Peter esquivó retrocediendo. A ver cuánto dura tu mezquita, gritó el hombre con ira y negación. ¿Qué pasó?, preguntó Sombra, protegiéndose los ojos antes de recibir un puñetazo en la cara mientras caía al suelo. Primero me desharé de ti, exclamó el hombre. Se sentó sobre la Sombra y le rodeó el cuello con las manos, sonriendo ampliamente. Ayuda, gritó antes de que sus manos le impidieran seguir suplicando. Por mucho que se esforzara, no podía vencer su fuerza. Intentó gritar por Spider-Man, pero solo ella pudo oírlo. Peter miró hacia el grito. ¿Sombra?, preguntó confundido, sin obtener respuesta. Peter lanzó una telaraña en esa dirección, sin alcanzar nada mientras volaba sobre el hombre. Peter, confundido, comenzó a lanzar telarañas a su alrededor, intentando encontrarla. Peter lo intentó una y otra vez, ignorante del hecho que ella estaba muriendo lentamente prácticamente frente a él. Sombra empezó a agredir al hombre, que ignoró sus intentos como si nada. Ya no pudo resistirse y sus brazos cayeron al suelo. Los ojos del hombre estaban llenos de éxtasis mientras Shadow lentamente comenzaba a morir en las garras de sus manos. El hombre sintió algo en su espalda y miró hacia atrás, hacia una línea de telaraña que provenía de la mano de Spider-Man unida a su espalda. Peter empujó hacia atrás, apartando al hombre de Shadow, quien tosió aliviada cuando finalmente pudo respirar de nuevo. El hombre miraba al cielo y, al intentar levantarse, sintió un puñetazo que le caía encima.
Peter se estrelló contra el suelo, dejando un pequeño cráter en el camino de cemento. El hombre logró apartar la cabeza, con expresión de miedo mientras se ponía de pie a toda prisa y miraba fijamente el cráter. ¿Qué demonios eres? Preguntó asustado. Eres realmente estúpido, respondió Peter, lanzando una telaraña hacia la voz. El hombre bajó la vista hacia la telaraña que se le pegaba al pecho antes de volver a mirar a Spider-Man. Peter empujó una vez más, lanzando al hombre hacia él y le propinó un puñetazo que lo dejó inconsciente al instante. El hombre cayó al suelo y la luz que emanaba de su cabeza parpadeó como un interruptor antes de apagarse por completo. Peter abrió los ojos y parpadeó, adaptándose a la visión. ¿Estás bien, Sombra? Preguntó, caminando hacia ella y arrodillándose junto a ella. Shadow se tumbó en el suelo y suspiró aliviada. Gracias, no puedo esperar a matar a ese hijo de puta. Respondió tratando de levantarse. Tranquila, no te presiones. Olvidemos el asesinato y concentrémonos en tu recuperación, respondió Peter, ayudándola y recostándola contra la pared. Gracias, suspiró en respuesta. No hay problema, pero debería ir con 3D Man. No puedo dejar que se encargue solo de Vulcano. Respondió Peter, poniéndose de pie de nuevo. Sí, hazlo, respondió Sombra mirando hacia el cielo. Peter colocó el cuerpo del hombre sobre su hombro y lo ató completamente a un techo, para asegurarse de que Sombra no lo mutilara cuando se recuperara. Peter contempló las calles de Nueva York y lo grises y deprimentes que se veían ahora. ¿Cómo está la tía May? Se preguntó Peter en trance antes de alejarse, rumbo a Vulcano. Autor, disculpen la interrupción. Hubo una muerte en la familia que arruinó mi ánimo y mi pasión por un tiempo, pero me recuperé e incluso planeé la mayor parte de la segunda parte. Estoy listo para actualizar esto con cierta regularidad. Gracias por la espera. Comentario 1. Votar capítulo 65. 65, jugando con fuego. Repartidor de hielo en medio de una calle, un joven estaba de pie rodeado de coches destrozados, todos ellos en llamas. Tenía el pelo corto y negro y vestía ropa de cuero negro. Las mangas de su chaqueta parecían haberse quedado quemadas, y la cremallera del medio estaba desabrochada, mostrando su pecho tonificado. Sobre su piel, tenía puntos de sutura, 2 a los lados de la boca como una sonrisa permanente. Alrededor de su cintura, una especie de pequeña cartera metálica. En la boca, un cigarrillo encendido, y con expresión deprimida al observar el resultado. ¡Qué fastidio!, murmuró con un suspiro de vapor, mirando al cielo después. El hombre miró hacia la calle mientras la carretera y los edificios empezaban a cubrirse de escarcha, seguidos por los pasos del hombre de hielo. Cada paso deja un escalón de hielo sólido. Por último, me preguntaba cuánto tiempo tardaría, dijo el hombre. Supongo que no eres amigable, respondió Iceman, mirando la destrucción alrededor del hombre junto con los cadáveres quemados y su horrible olor. Odio el calor. Es irónico, ¿verdad? Dijo el hombre, sacándose el cigarrillo de la boca y arrojándolo, donde se quemó rápidamente hasta convertirse en cenizas. El hombre se enderezó, con la otra mano mirando a Iceman, listo para lanzarlo. Con un solo movimiento de su dedo, una pequeña bola de fuego salió disparada hacia Iceman. Iceman levantó la mano y atrapó la llama, de la cual brotaba vapor. Iceman abrió las manos, mostrando cómo se apagó el fuego. Siempre quise saber quién ganaría una pelea, un hombre de hielo. El hombre empezó a hablar y a caminar hacia Iceman, y sus manos empezaron a arder con un poder de fuego que casi parecía garras. «¡Oh, un hombre de fuego!», exclamó. «Bueno, parece que finalmente podrás descubrirlo», respondió Iceman, preparándose. «Me llaman Kenneth, viejo, lo sé, pero aparentemente significa nacido del fuego, así que me pregunto cuál es tu nombre», preguntó Kenneth. «Robert, pero la gente me llama Bobby por mi segundo nombre», respondió Iceman. «Qué aburrido», respondió Kenneth. Metió la mano en su mochila, sacó un orbe metálico y se lo lanzó a Iceman tras presionar un botón. El hombre de hielo levantó una mano de hielo, impidiendo que el orbe se acercara, sin que ocurriera nada. Su otra mano estaba apoyada en el suelo, creando una estela de afiladas púas de hielo que se precipitaban hacia él. Kenneth tocó el suelo con la mano y desató una bola de fuego que rápidamente quemó el camino de hielo. Con un gesto de la mano, una ola de fuego cargó hacia Iceman, quien levantó un muro de hielo. Kenneth lanzó una pequeña bola de fuego hacia el orbe, que ahora tenía un brillo verde. Al entrar en contacto, la bola desató una gran explosión, que arrancó la mano de hielo y empujó a Iceman unos pasos hacia atrás, cegado por una nube de humo. «Debería agradecerle al doctor por su regalo luego», gritó el hombre al emerger del humo, con su mano de fuego extendida hacia Iceman.
Izeman apartó la cabeza y sujetó la muñeca de Kenneth con la mano mientras le golpeaba el torso. Kenneth rió entre dientes al ver que su antebrazo se cubría de llamas, lo que provocó que el vapor llenara el aire mientras la mano de Izeman comenzaba a derretirse lentamente. Kenneth le dio un puñetazo a Izeman en la cara, quien respondió pateándolo, cubriéndolo con hielo y clavándolo en el suelo. Izeman retrocedió, agitando la mano hacia arriba, creando una gran púa dirigida directamente a Kenneth. La púa empezó a clavarse en la piel de Kenneth, quien la sujetó con una mano, manteniéndola a raya. Con la otra, colocó la palma de la mano frente a su boca antes de lanzar una lluvia de fuego que derritió la púa de hielo y le permitió a Izeman protegerse. Las piernas de Kenneth quedaron envueltas en fuego, derritiendo rápidamente el hielo que las cubría. Kenneth corrió hacia Izeman y lanzó otro orbe metálico frente a él. En cuanto brilló al rojo vivo, Kenneth lo pisó, provocando su explosión, impulsándose hacia adelante y por los aires hacia Izeman con rapidez. Kenneth comenzó a caer hacia Izeman, lanzando un puñetazo, que Izeman impactó con su puño, creando una nube de vapor. Izeman transformó su otro brazo en un bate de béisbol antes de golpear la cadera de Kenneth, enviándolo a través de la pared del edificio vecino. Ante la visión de Izeman, cubierta de polvo, una bola de fuego voló hacia él, la cual Izeman ahuyentó con un sonido metálico. Poco después, la bola de fuego explotó en el aire con un fuerte estruendo, sorprendiendo a Izeman. Kenneth se abalanzó sobre Izeman y, con un gesto de la mano, una columna de hielo surgió del suelo, lanzándolo por los aires. En el aire, los pies de Kenneth comenzaron a arder con aún más fuerza, impulsándolo hacia Izeman. Kenneth casi se deslizó hacia Izeman al golpearlo, quien estaba cruzado de brazos en guardia. Izeman fue empujado por el golpe y Kenneth aterrizó en el suelo mientras corría rápidamente de regreso, sin detener su persecución. Kenneth intentó un puñetazo mientras Izeman le lanzaba un gancho, impactándolo y deteniendo su intento. Izeman le siguió con un puñetazo en el pecho, haciendo que Kenneth gimiera de dolor antes de clavarle sus uñas ardientes en el costado. Izeman juntó las manos y azotó a Kenneth contra el suelo, quien, tendido en el suelo, le clavó las uñas en el tobillo. Izeman convirtió su pierna en un enorme bloque de hielo y pateó a Kenneth, haciendo rodar por la calle mientras abolladuras en su cuerpo de hielo aparecían donde las uñas de Kenneth se habían clavado. Kenneth se puso de pie, sujetándose el pecho con dolor. «Ya es hora de ponerme un poco más serio», dijo. Todo su cuerpo empezó a arder entre las llamas mientras su ropa se convertía en cenizas que volaban con el viento. Su cabello se consumió rápidamente mientras el fuego le consumía el rostro mientras se tapaba la boca mientras reía, mirando al cielo. «Ahora comienza la verdadera pelea», exclamó Kenneth. Comentario cero comentario. Votar capítulo 66. 66, fuego y hielo. Kenneth levantó sus brazos y lanzó un rayo de fuego hacia Izeman con una amplia sonrisa, mientras Izeman también levantaba su mano, disparando un rayo de hielo cuando los dos rayos chocaron, formando una gran nube de vapor. Izeman pateó el suelo, y picos de hielo sobresalieron del suelo, uno a uno, hacia Kenneth. Kenneth gimió con fuerza mientras su rayo de fuego rojo se tornaba naranja claro, empujando el rayo de Izeman hacia atrás y derritiendo el hielo que se acercaba. Izeman creó un muro de hielo y detuvo su rayo mientras el fuego lo derretía rápidamente. Izeman continuó sosteniendo su muro mientras el fuego lo envolvía, haciendo que su cuerpo se redujera. Finalmente, el ataque cesó cuando Kenneth recuperó el aliento. «Eso sí que fue divertido», dijo Kenneth con alegría mientras sonreía. «Claramente no disfrutamos del mismo tipo de diversión», bromeó Izeman. Kenneth echó a correr hacia Izeman, mientras Izeman corría hacia Kenneth como un patinador sobre hielo. Los dos se abalanzaron y chocaron en el centro, dándose puñetazos y patadas como si estuvieran en una pelea. Izeman agarró el cuello de Kenneth y lo congeló en hielo, pero con su otra mano, lo sostuvo cerca del pecho de Kenneth y disparó un rayo, haciendo que Kenneth gritara de agonía antes de derretir el hielo alrededor de su cuello y ser arrojado al otro lado de la carretera. El fuego de Kenneth empezó a blanquearse parcialmente al lanzar otro juego de bolas de metal al suelo cerca de Izeman. Izeman patinó entre las bolas mientras Kenneth las detonaba, con explosiones que consumían su entorno, sin mirar atrás. Kenneth metió la mano en su mochila, sacó un pequeño frasco con un líquido transparente y se lo echó a la boca. Ahora todo su cuerpo estaba cubierto de un fuego blanco mientras el hormigón sobre el que se paraba comenzaba a agrietarse por el calor. Kenneth arrojó el vil detrás de él, y este cayó al suelo como un charco, derritiéndose en el aire debido a su calor.
Kenneth mostró signos de hiperventilación, pero aún así corrió hacia Iceman antes de resbalar y caer al suelo, confundido y aturdido. Iceman mantuvo las manos en el suelo mientras una capa de hielo perseguía a Kenneth antes de envolverlo en una cápsula de hielo. Debería agradecerle a Spider-Man por el dato de Black Ice, murmuró Iceman, volviendo a su posición y anticipando el escape de Kenneth. La cápsula de hielo se derritió rápidamente, formando otra nube de vapor donde se podía ver la silueta de Kenneth riendo. ¿Qué truco más interesante hiciste?, le gritó a Iceman antes de correr hacia él. Kenneth retiró el brazo, asestó un puñetazo al aire y lanzó un rayo de fuego hacia Iceman, quien se deslizó entre las grietas, dejando que el fuego volara sobre su cabeza. Kenneth apoyó las manos en el suelo, agrietando el camino de concreto mientras un reguero de llamas perseguía a Iceman, quien se alzó sobre una columna de hielo. Kenneth metió la mano en su mochila una vez más, sacó otro frasco, lo abrió y arrojó el líquido al aire hacia Iceman. Un chasquido de las manos de Kenneth hizo que el líquido se convirtiera en una especie de fuego líquido que comenzó a llover sobre Iceman. Iceman saltó de su pilar antes de levantarlo, atrapando el fuego que caía y lanzándolo hacia Kenneth. Kenneth levantó el brazo y señaló hacia arriba, creando una pared de llamas blancas frente a él, vaporizando el pilar. A través del muro de llamas, Kenneth corrió hacia Iceman, quien convirtió su brazo en un enorme garrote. Iceman atacó a Kenneth, quien se deslizó bajo el agua y apuntó con la palma de la mano a la barbilla de Iceman, desatando un rayo de fuego que convirtió la parte inferior de su rostro en vapor. Iceman convirtió su pierna en un garrote y pateó a Kenneth, quien rodó por el suelo un rato antes de ponerse de pie de un salto. Iceman retrocedió, con la espalda contra un edificio, mirando a Kenneth con furia mientras transformaba el hielo de su pecho en hielo de nuevo en su rostro. Su entorno estaba cubierto de hielo y escarcha. Kenneth rió de nuevo mientras su fuego se tornaba de un blanco deslumbrante. ¿Te gusta mi fuego?, bromeó, levantando la mano y lanzando un rayo de fuego hacia Iceman, quien levantó un muro de hielo para bloquear el ataque. Kenneth detuvo su rayo y atravesó la pared de Iceman con una sonrisa, para no ver nada más que la pared del edificio, ahora cubierta de escarcha. Kenneth se giró, confundido, sin saber dónde había ido Iceman. De la pared cubierta de escarcha surgió Iceman, con la mano como un garrote enorme, corriendo hacia Kenneth. Kenneth miró a su lado justo a tiempo de ver a Iceman arrojándolo contra la pared. Kenneth se estrelló contra la parte trasera del edificio, con la espalda contra él, mientras intentaba ponerse de pie. Iceman creó un gran martillo de hielo y se balanceó hacia abajo, destruyendo la mitad del edificio mientras Kenneth desesperadamente disparaba fuego a través de él y del techo, salvándose justo un tiempo. Kenneth agarró una silla de madera cercana que inmediatamente comenzó a convertirse lentamente en cenizas antes de arrojarse a Iceman, quien la golpeó. Kenneth se balanceó sobre Iceman mientras luchaban cuerpo a cuerpo, recibiendo ambos fuertes golpes. El edificio quedó dividido en dos secciones, una cubierta de llamas blancas y la otra de escarcha. Mientras seguían lamentándose, el brazo de Kenneth se detuvo a medio camino, dejando que Iceman lo empujara hacia atrás. Kenneth intentó forzar, pero sus articulaciones se endurecieron cada vez más a medida que perdía el control de sus músculos. Las piernas de Kenneth cedieron al arrodillarse frente a Iceman, ahora bajo su merced. Sus brazos cayeron a los costados, con la mirada angustiada y en negación. Iceman asestó un último puñetazo, tumbando a Kenneth de espaldas. ¿Qué hiciste?, gritó Kenneth, mirando fijamente a Iceman, cuya respiración era incontrolable. Se llama choque térmico, o choque frío en este caso. Cuando tu cuerpo sufre un cambio rápido de temperatura, empiezas a hiperventilar. Luego pierdes el control de la respiración antes de perder el control de los músculos, como acabas de hacer. Tuve la suerte de que te pasará primero, respondió Iceman, intentando controlar su respiración. Qué pésima manera de perder, respondió Kenneth, cuyas llamas desaparecieron, dejando al descubierto su piel roja brillante y su cuerpo completamente depilado. Iceman agitó su mano, atrapando a Kenneth en hielo y apagando el fuego que arrasaba todo el edificio antes de regresar a su forma humana, cuyas costillas se hicieron visibles y que se volvieron notablemente más bajas. Si no te importa, necesito ir a vencer a tu líder ahora, dijo Iceman, saliendo lentamente del edificio. Hagas lo que hagas, no puedes vencer a Vulcano. Es una bestia completamente distinta a cualquiera de nosotros. No fue creado para ser derrotado, le lances lo que le lances. Es una tarea inútil, dijo Kenneth. Bueno, no hay esperanza en no intentarlo, respondió Iceman. Kenneth irritante. Siempre preferí el frío, murmuró.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 67. 67, que gane el mejor. Tumbado en un tejado cercano, mientras se estabilizaba la respiración, Bullseye observó por la mirada a Iceman, que se alejaba de Kenneth. ¿De verdad ganó Ice, murmuró, preparando el disparo. Estallado. La bala salió disparada, impactando a Iceman directamente en la cabeza mientras Bullseye apartaba la vista de la mirada para mirar. La bala resonó en el suelo con Iceman, ahora completamente congelado, mirando hacia dónde provenía el disparo. «Mierda», murmuró el hombre, abriendo rápidamente el estuche del rifle para guardarlo. Bullseye miró a su lado y vio a Iceman saltando sobre pilares de hielo hacia él a toda velocidad. «Mierda», murmuró de nuevo con mucha más urgencia. Bullseye corrió al extremo opuesto, saltó, lanzó un cuchillo y dejó su rifle sobre una plataforma metálica, saltando la escalera. La cabeza de Iceman apareció por encima del techo, y sus ojos pudieron ver la hoja volando directamente hacia él, la cual bloqueó con la mano, desportillándola ligeramente. Bullseye entró por una ventana abierta, caminó de puntillas hacia el otro lado y abrió la ventana lentamente antes de salir arrastrándose y caer al suelo sin hacer ruido. «Será mejor que lo dejemos en paz», murmuró Bullseye, mirando su reloj en silencio mientras caminaba por la calle. Iceman llegó al otro extremo y miró a su alrededor para ver dónde había ido el hombre, pero no vio nada y continuó su camino hacia Vulcano, en guardia. «Diría que por fin llegó la hora de la revancha», se dijo Bullseye con una sonrisa, mientras se dirigía hacia Ukeye. Ojo de Halcón sentado detrás de un coche estaba Ukeye, mientras dos hombres armados disparaban a su espalda. Ukeye esperó el sonido de la recarga antes de saltar y disparar una flecha a uno de ellos en el cráneo, antes de agacharse tras su escondite. «¿Cuántos, hijo?», preguntó Ojo de Halcón molesto, levantando su arco en ángulo y disparando. Al cabo de un rato, los disparos cesaron y Ojo de Halcón salió hacia donde estaba el último hombre, que caía al suelo con una flecha clavada en la cabeza. «Veo que no has perdido tu toque», gritó Bullseye desde atrás de Ukeye, quien se giró rápidamente y disparó una flecha. Bullseye lanzó un cuchillo que atravesó la flecha y pasó volando junto a Ukeye, dejándole un corte en la mejilla. «Deberías estar muerto», respondió Ukeye curioso. «Lo sé. El mundo funciona de maneras misteriosas, ¿verdad?», respondió Bullseye. «Pero debo decir que me impresiona que puedas manejarte con todos estos superhumanos. Me encontré con este tipo de hielo y no pude hacer nada», añadió. «Es una diferencia de habilidad», respondió Ukeye intentando incitarlo. «Tal vez, pero eso es lo que vine a averiguar. Creo que el destino me trajo de vuelta para enfrentarte una vez más y reclamar mi título de mejor tirador», respondió Bullseye. «Ya veremos», respondió Ukeye. «Así lo haremos», respondió Bullseye, lanzando 3 cuchillos hacia Ukeye, que se extendía mientras este esquivaba. Al lanzarse hacia la cobertura, un cuarto cuchillo le impactó de lleno en la pierna. «Maldición», murmuró Bullseye. Ojo de Halcón disparó 2 flechas al aire mientras Bullseye corría a refugiarse detrás de un coche. Una cayó justo donde estaba, y la otra se dirigía directamente hacia Bullseye. Levantó la vista, se agachó y se apartó. «No volveré a caer en esa trampa», exclamó Bullseye. Bullseye metió la mano en su traje y sacó un revólver, apuntando a una boca de incendios detrás de Ukeye. Bullseye disparó cuando la bala rebotó, rozando a Ukeye por poco y atravesando el coche. Ojo de Halcón disparó una flecha al tanque de combustible del coche. Diana se escondió detrás. Diana se asomó por debajo del coche para ver la gasolina goteando y empezó a agacharse y a caminar por la acera, protegida por una hilera de coches. En cuanto salió de su escondite, Ojo de Halcón disparó una flecha que atravesó la pierna de Bullseye, quien cayó al suelo y miró debajo del coche, cerrando un ojo. Bullseye metió el brazo debajo del coche y disparó, alcanzando el pie de Ojo de Halcón, quien gimió de dolor. «Veo que sigue siendo tan molesto como siempre», dijo Ukeye. «Podría decir lo mismo de ti», respondió Bullseye. Bullseye volvió a moverse, esta vez disparando hacia Ukeye en cuanto salió de su escondite, impidiéndole contraatacar mientras lanzaba un tomahawk al aire desde atrás. Ukeye se quedó detrás de su cubierta y se movió alrededor de su auto hacia el otro extremo mientras el tomahawk caía justo en su hombro. Ukeye perseveró y no hizo ningún sonido, sacó la hacha y la colocó suavemente en el suelo. «¿Fallé?», preguntó Bullseye, sin oír nada antes de que el coche de antes explotara. Durante la explosión, Bullseye se disparó por la ventana del coche hacia donde estaba Ukeye, pensando que no se había movido.
Después de eso, se hizo el silencio mientras Bullseye se mantenía cauteloso ante Aokeye, vigilando y pensando dónde podría haberse metido. Aokeye permaneció en silencio, apuntó su arco desde detrás del coche al aire y disparó. Estuvo cerca. Gritó Aokeye, enmascarando el sonido de su flecha rebotando en una barandilla de metal desde el balcón hacia arriba antes de caer hacia Bullseye, atravesándole el hombro. Bullseye soltó un pequeño gruñido antes de sacar la flecha. Me encontré con tu aprendiz. Lamentablemente, tuve que matarla. Le debo un gran favor a este volcán. Deberías averiguarlo ahora. Considéralo una cortesía, dijo Bullseye. No deberías haber dicho eso. Respondió Aokeye, arrojando el tomahawk ensangrentado a una señal de pareja, atravesándola. Aokeye salió de su escondite y rápidamente disparó su flecha. Bullseye se levantó rápidamente de su escondite con una sonrisa y disparó. Perdiste. Gritó. Esperando que Aokeye intentara moverse, se quedó quieto mientras la bala le atravesaba el pecho. ¿Te rindiste? Preguntó Bullseye, confundido. Ojalá. Respondió Aokeye mientras la flecha que disparó atravesó el costado del cuello de Bullseye, enviándolo al suelo en un charco de sangre. El ojo de halcón corrió rápidamente hacia Bullseye, quien le sujetó la herida, intentando detener la hemorragia. ¿Cómo? Preguntó mientras hacía gárgaras con su propia sangre. Lo hice rebotar en ese tomahawk que tan amablemente me regalaste, respondió Aokeye. Eres un cabrón descarado. Respondió Bullseye antes de morir. Aokeye tenía miedo en sus ojos mientras colocaba su arco en su hombro y comenzaba a caminar hacia Uthirl, de quien se escuchó por última vez, tratando de contener las lágrimas. Comentario. Votar capítulo 68. 68, Vulcano, 1. Tengo malas noticias, señor, dijo la vieja voz. ¿Qué pasó? Preguntó Vulcano, mirando a un 3D Man ayudando a Tigra a recuperarse de sus heridas. Todos han sido sacados, solo tú y. Empezó a hablar el hombre. Ya sé quién es, no hace falta que me lo digas, nunca estuvo destinado a ver un campo de batalla, respondió Vulcano. ¿Qué debemos hacer? Preguntó el hombre. Tendré que terminarlo yo mismo. Dijo Vulcan, girándose para encarar a 3D Man. Entonces, ¿qué será de 3D Man? ¿Te unirás a mí y enfrentarás la causa de tanto dolor, o apoyarás a quienes te torturaron para obtener datos? Creo que te di tiempo suficiente para pensarlo, preguntó Vulcan, extendiendo una mano, esperando su respuesta. 3D Man se enfrentó a Vulcano y comenzó a levantarse, pero Tigra lo detuvo y lo agarró del brazo. No puedes. Suplicó. Todo va a estar bien, respondió 3D Man, quitándosela de encima y poniéndose de pie, confrontando a Vulcan. Me temo que no puedo unirme a tu causa. Prometí salvarte, no matarte. Reconozco tu dolor y tus intenciones, pero la forma en que lo hiciste, simplemente no puedo estar de acuerdo, respondió 3D Man a Vulcan. Ya veo, dijo Vulcano, decepcionado y arrepentido. 3D Man lo miró fijamente antes de mirar a lo que parecía ser alguien que se dirigía hacia él y sonreír. Ya era hora. Murmuró. Vulcano miró hacia atrás y vio a Spider-Man aterrizando frente a él, mirándolo. ¿Quién eres? Preguntó. Solo soy tu amigable vecino Spider-Man. Respondió Peter, manteniéndose firme y erguido. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó 3D Man. Puede que me haya distraído con otra persona, respondió Peter. ¿Desviado en qué sentido? Preguntó 3D Man. Acabo de luchar contra una linterna humana justo después de vencer a un tipo corpulento con garras. ¿De qué otra cosa podría haber estado hablando? Respondió Peter, confundido. No importa, se rió 3D Man. Supongo que ustedes dos parecen confiados en que pueden ganar, ya que saben hacer chistes, dijo Vulcano. ¿Quieres comer algo chino después de que terminemos con esto de Spider-Man? Preguntó 3D Man con una sonrisa. Claro, pero solo si pagas tú. Respondió Peter, también sonriendo bajo su máscara. Vulcano escuchando. A ver si aguantas mucho más esta actitud, dijo. 3D Man y Peter corrieron hacia Vulcan, quien se mantuvo firme. Cuando Peter estaba a punto de golpearlo, se agachó rápidamente cuando el puño de Vulcan voló sobre él. Peter sintió una pequeña ráfaga de viento en la cara. 3D Man agarró la cintura de Vulcan antes de ser derribado por el codo, con la nariz ya sangrando. Peter saltó con un gancho a la barbilla de Vulcan, quien hizo como si nada hubiera pasado antes de engancharlo a la cintura, quien le sujetó el hombro y el brazo en posición de bloqueo. Peter fue empujado unos metros con el brazo y sintió como si lo hubiera atropellado un coche a toda velocidad tras bloquear el puñetazo de Vulcan.
3D Man golpeó a Vulcan en la nuca mientras usaba la otra mano para golpear hacia atrás, alcanzando solo uno. A través del humo, Vulcan pudo ver a 3D Man extendido como papel, como si estuviera leyendo un cómic, antes de desaparecer de la vista. 3D Man lanzó una serie de golpes hacia Vulcan, pero todos impactaron, ya que este ni siquiera se molestó en bloquearlos. Vulcan intentó enganchar a 3D Man, pero su golpe fue detenido por las redes de Peter desde su costado. Peter luchó por mantener a Vulcano a raya antes de ser lanzado a través de la pared del edificio enemigo, gimiendo y tosiendo. Peter tosió rápidamente, se levantó y corrió de vuelta a la pelea. Otro golpe aterrizó directamente en el rostro de Vulcan, quien golpeó la cintura de 3D Man con un gancho, levantándolo ligeramente en el aire y obligándolo a exhalar y toser desde una nube de humo. Como si fuera una pegatina, 3D Man se quitó un bate de metal de la espalda y se lanzó hacia Vulcan después de que este desapareció a la realidad, haciendo que Vulcan se estremeciera después del golpe. Peter, que vuela desde el otro lado, cae hacia Vulcano, le da un puñetazo en la cara antes de rodar por el suelo. Vulcan retrocedió un paso antes de ser golpeado de nuevo con el bate de 3D Man. Vulcan intentó devolverle el golpe a 3D Man, pero Peter lo interrumpió con otro puñetazo. 3D Man le golpea la pierna, haciéndola temblar. Peter pateó la otra pierna de Vulcano, haciendo caer de rodillas. 3D Man lo golpeó en la cara mientras se movía a su lado, mientras Peter saltaba de la espalda de Vulcan, cubriéndole el rostro con una palmada. En cuanto Peter aterrizó, lanzó la mano hacia abajo, haciendo que la cara de Vulcano se estrellara contra el concreto. Vulcan se puso rápidamente de rodillas, agarró la telaraña de Peter y se levantó mientras lo balanceaba hacia el suelo. Peter se soltó a mitad de camino antes de cubrir el camino a ambos lados de Vulcan. Se impulsó con toda su fuerza, golpeando a Vulcan contra el concreto antes de saltar. Cuando Vulcan comenzó a levantarse, 3D Man balanceó su batería en su cara, todavía levantándose como si nada hubiera pasado. 3D Man fue a batear de nuevo, su bate fue atrapado por Vulcan, quien fácilmente se lo sacó de las manos y lo golpeó en el pecho. Mientras 3D Man caía de rodillas de dolor, Vulcan le lanzó el bate a Peter, quien se lanzaba hacia él. Peter soltó su telaraña y se acercó las rodillas al pecho, dejando pasar el bate por debajo. Peter miró hacia atrás y atrapó el bate con su telaraña, haciendo girar en círculo y golpeando a Vulcan en la cara. Peter aterrizó a sus pies y esquivó una ráfaga de golpes de Vulcano. Peter estaba ahora contra la pared y Vulcan lanzó un último puñetazo que la atravesó mientras Peter saltaba y se aferraba a ella. «¡Ya basta!», gritó Vulcano, con los ojos brillando de color naranja. Los sentidos de Peter le advirtieron con fuerza mientras se lanzaba hacia el otro lado. Un par de rayos naranjas atravesaron las paredes del edificio, vaporizándolo mientras se elevaba hacia el cielo, casi alcanzando a Peter. «¡Mierda!», gritó Peter, asegurándose de que nadie lo tocara. «Oh, mierda», dijo 3D Man, a solo unos metros de distancia. «Deberías haberte unido a mí, 3D Man», dijo Vulcan, levantando su mano hacia él mientras su palma comenzaba a brillar en color naranja.